Nagore, prest? Bueno, Arratsalde-on. Buenas tardes a todos y a todas. Han pasado las 6:30, estamos ya en nuestros puestos. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación del día 15 de diciembre de 2021. El orden del día es largo y el primer asunto es la aprobación, en su caso, de la videoacta correspondiente a la sesión ordinaria del 30 de noviembre de 2021. No sé si alguien tiene algo que comentar en relación al acta anterior. De acuerdo, aprobada entonces el acta. Segundo punto, dar cuenta de resoluciones de la alcaldesa y de concejales delegados números 2917 a 3174, ambos incluidos, y de la Junta de Gobierno local. En relación a esto, ¿algo que comentar? Tercer punto, entonces. Tercer punto. También se trata de dar cuenta decreto de la alcaldesa número 2021/3079 de 23 de noviembre, nombramiento de la representante titular y suplente del Ayuntamiento de Rentería en el consorcio Badalab. Respecto a esto, ¿alguien quiere comentar algo? Pues continuamos entonces. El siguiente punto. Moción presentada por diferentes sindicatos y organizaciones sociales y suscrita por los grupos municipales EH Bildu Orereta Errentería y Elkarrekin Errentería. Solicitud de paralización del expediente del tramo para mercancías de alta velocidad Astigarraga-Lezo. Aquí no sé si hay alguna representación de quienes han presentado la moción y si queréis presentarla. Te voy a pedir que nos des tus nombres y apellidos y en nombre de qué asociación. Pilar, en nombre del grupo HT Gelditu de Oarsoaldea. Y también en nombre de Eguzki. Presentamos esa moción. Por una parte, para denunciar un proyecto que no ha sido aprobado democráticamente, para solicitar al Pleno que exprese esto. Ese proyecto se ha decidido y los gastos se decidieron sin contar con la gente. Aunque haya muchas voces que dicen que que no se puede soportar, que no es necesaria, y después denunciamos que el objetivo es se va a gastar una cantidad enorme de dinero, 500 millones de euros, y podemos pensar que si esos 500 millones se invirtieran en Oarsoaldea para otras necesidades, sería en beneficio de la población de aquí. Al fin y al cabo, ese proyecto no dará servicio a la población local. Y después también queríamos denunciar que aunque no se aprobara, que aunque no haya sido aprobado ese último trazado, ya se han comenzado a realizar sondeos ilegales. Si la empresa hace algo ilegal, querríamos que el ayuntamiento levantara acta en contra de eso y proceda a la inmediata paralización de los sondeos ilegales.
Nuestra moción reúne a diversas asociaciones sociales, sindicales y en favor del medio ambiente, y grupos locales en favor del medio ambiente. Gracias, Nathalie. En el último momento se ha recibido una contramoción de EAJ. La verdad es que aquí, cuando se presentan mociones en euskera, se suelen traducir. No ha habido tiempo para eso. No tenemos problema para que presentéis vuestra moción, pero la traducción será simultánea. No tenemos problemas, no sabemos si alguien los tendrá. De acuerdo, pues en ese caso, adelante. La infraestructura del tren de alta velocidad fue definida como estratégica por Europa y en la reunión de Essen de 1994 se definió así por la Comunidad Económica Europea. Europa declaró que el tren de alta velocidad era parte de la red ferroviaria básica europea y entonces lo ha considerado estratégico y ha participado en su financiación. Europa ha impulsado la materialización de esta infraestructura y por eso, además de establecer un trazado general, también ha tomado parte en la financiación con 3 objetivos principales: fomentar el desarrollo económico, integrar el mercado interior europeo y la cohesión territorial y social y la cohesión económica. Desde Euskadi, como compartimos esta lectura y como se han realizado grandes esfuerzos para conseguir la vinculación con Europa, la relación y la superación de fronteras. Está claro que a través de la unión con Europa se conseguirá el desarrollo económico y al superar las fronteras territoriales la movilidad general será más efectiva y también se mejorarán los indicadores medioambientales gracias a la red ferroviaria. El Gobierno vasco aprobó el Plan Parcial Ferroviario de Euskadi el 27 de febrero de 2001 y estableció los detalles generales del trazado, pero se dejaron los accesos a las capitales para un desarrollo posterior. Tras un profundo estudio, se definió el trazado de Donostia a la frontera con Francia y se aprobaron los proyectos de ejecución. Por todo esto, el Pleno del Ayuntamiento de Rentería aprueba esta propuesta: solicitar al Ministerio de Transición Ecológica y de Reto Demográfico que impulse la red del tren de alta velocidad y que asegure las partidas económicas correspondientes para que se ponga en marcha lo antes posible. Como es una red básica, se le exige al Gobierno español que realice la gestión para materializar la unión con Francia y que en todas las instituciones exprese la necesidad de hacer esto. El tercer punto es completar la red en su totalidad y utilizar todos los recursos para ello. Y la cuarta es que se reduzcan los plazos lo más posible. Ahora vamos a abrir una ronda y lo que sí vamos a solicitar, vamos a pedir que os acerquéis al micrófono y abrimos esta ronda de intervenciones. Con mis compañeros, que no tenía intención de hacer una intervención en relación a la moción inicialmente presentada, dado que compartíamos lo que en ella se decía, y evidentemente pues estamos a favor de lo que en ella se expresa. Evidentemente la presentación de la moción alternativa por el PNV pues me ha hecho cambiar de planes y sí que tengo que intervenir, sobre todo por dejar constancia de aquello que no se comparte, ¿no? Y aquello que no se comparte pues es casi todo en este asunto. Está bien que el PNV hable de Europa, porque hablando de Europa podemos hablar del Tribunal
de Cuentas Europeo, un organismo que precisamente no es sospechoso de ser contrario al tren de alta velocidad. Es un organismo independiente y es un organismo que hace sus informes a través de auditorías, es decir, que se ha verificado por los auditores del tribunal aquellos informes que se elevan a carácter público. En relación a la alta velocidad, este Tribunal de Cuentas Europeo ha emitido 2 informes, uno en 2018, donde daba un palo, yo creo que considerable, al conjunto de actuaciones que en el Estado español se están desarrollando en la cuestión de la alta velocidad, y ya en relación al TAP, en esas fechas, hace 3 años, planteaba cómo en relación a 1997 su coste había aumentado en un 81%, cosa que es difícil de encontrar en cualquier otra obra pública, y no era capaz de situar un presupuesto final para el conjunto de la obra. En 2020, o sea, 2 años después de este primer informe, emitió un informe especial donde analizaba 8 megaproyectos transfronterizos de transporte, y en ellos entraba en la llamada I vasca. Y ponía una serie yo voy a destacar 6 cuestiones, se podrían señalar alguna más, pero 6 cuestiones que me parecen relevantes para señalar la falta de sentido de esta obra. En primer lugar, señalaba que el TAP era un ejemplo de planificación deficiente y señalaba su falta de transparencia, participación y debate social. En segundo lugar, expresaba que las instituciones vascas venden una demanda de servicio mayor a la real e informan de un coste menor al real. Evidentemente, por tanto, es una infraestructura que no va a ser rentable ni económica ni socialmente. Para que una infraestructura de este tipo sea rentable, el Tribunal de Cuentas Europeo estimaba que debe ser utilizada al menos por 9 millones de personas al año, y los estudios realizados por ADIF, los únicos que de momento son públicos, prevén que el tren de alta velocidad solo será utilizado, en el mejor de los casos, por 2.600.000 personas al año, es decir, una diferencia de casi 5.600.000 personas. Yo creo que es una diferencia sustancial. Y luego los auditores afirmaban que en un radio de 60 minutos no vive la cantidad de gente suficiente para poner en marcha una infraestructura como el tren de alta velocidad y que ésta sea rentable. Por tanto, no podrían asegurar en ningún momento que la infraestructura vaya a ser sostenible. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta infraestructura va a ser sostenida de forma permanente con fondos públicos. Y finalmente, en relación a las supuestas cantidades de emisiones a reducir para el transporte en el año 2050, informaban de que van a provocar una mayor contaminación con sus obras que las que se pretende evitar con su construcción. Finalmente, decir que yo creo que la moción del PNV reconoce de alguna forma, de forma implícita, lo siguiente, que es decir, la I vasca va a constituir una isla de alta velocidad, en primer lugar porque el tramo Gasteiz-Burgos, por lo menos que yo conozca, en estos momentos está en fase de estudio, y con Francia, las autoridades francesas han dicho que no tienen intención de ejecutar el proyecto entre Irún y Burdeos por lo menos hasta el año 2037. Con lo cual, el sinsentido de una obra de este tipo pues es evidente. Por lo tanto, lógicamente, votaremos en contra de la moción alternativa presentada por el PNV. Eskerrik asko, Ferra. Eskerrik asko desde el PNV. León. Sí, buenas tardes otra vez. Gracias otra vez. Hemos dejado clara nuestra posición en nuestra moción. Nos reafirmamos en que el proyecto es importante, en la opinión de nuestro grupo, imprescindible para conectarnos con Europa y para que nuestro territorio tenga las mismas oportunidades que tienen el resto de los territorios del Estado, porque no podemos olvidar que la red de tren de alta velocidad ya está desarrollada en el resto del territorio. Y no tengo nada más que añadir. Eskerrik asko. Micrófono. Doy la palabra al PSE y os solicito de nuevo que os acerquéis al micrófono porque el público no se escucha bien. Debajo, entonces probablemente se me olvide durante el pleno, así que ya tengo a Iñaki aquí para darme algún toque por debajo. Bueno, en cuanto a la moción que se ha presentado, la original y la contramoción, decir que bueno, tenemos una vez más una moción sobre el tren de alta velocidad.
vamos a votar en contra de la moción original. Y no voy a ser bastante breve porque creo que los posicionamientos de cada uno están bastante claros en este tema, se debaten en donde corresponde. Creo que no es este pleno el correspondiente para hablar de ciertos temas, porque ya se debaten donde toca. No hablo de la moción original, por supuesto, porque creo que toca otros temas que sí corresponden a este ayuntamiento. Entonces sí que ahí me gustaría matizar algunas afirmaciones que realiza la moción. En primer lugar, decir que argumentar la no procedencia de la construcción de la Y vasca en base a un informe particular de unos profesores de la UPV, pues frente a los múltiples informes, planes estratégicos, declaraciones institucionales de la propia Unión Europea y de todos los estados y regiones sobre las que discurre el arco acerca de la idoneidad de la obra, creemos que es una justificación más que suficiente. El Gobierno vasco, dentro de la encomienda de gestión y construcción del ramal guipuzcoano, se encuentra en estos momentos iniciando trabajos preliminares de la redacción del proyecto constructivo de este tramo. Trabajos que consisten en sondeos de prospección para el diseño del proyecto y, adicionalmente, tienen el objetivo de aportar información medioambiental, hidrogeología complementaria para ultimar la redacción del estudio informativo por parte del Ministerio. Se está constatando en múltiples ocasiones el entorpecimiento sistemático de los ayuntamientos gobernados por EH Bildu en dicho tramo hacia estos trabajos de geotecnia, sondeos que, amparados por el PTS ferroviario en el caso de ser ejecutados en terrenos particulares, no en vía pública, y contando con la autorización de los propietarios, pueden ser ejecutados sin necesitar licencia de obra alguna. Recordemos que son trabajos de interés general. Es preocupante, además, que se está produciendo una estigmatización de las empresas e ingenierías que están realizando estos trabajos, empresas que en alguna ocasión ya han visto ocupadas y atacadas sus oficinas. Adicionalmente, esta moción se hace, en nuestra opinión, sobre un desconocimiento del tipo y servicio que va a dar esta infraestructura, aduciendo un único uso de mercancías. Este tramo en un futuro tendrá un uso mixto, como toda la Y vasca, de pasajeros y mercancías, conectando desde Astigarraga la Y vasca con la terminal logística de Lezo, para las mercancías y para viajeros directamente con el futuro nuevo trazado de alta velocidad francés para aquellos trenes que no paren en Donostia. Es cierto que, dado que todavía no se tiene claro el punto de conexión en la Muga, no se está avanzando en el estudio informativo del tramo Lezo-Frontera. Pero en cualquier caso, si la conexión con el nuevo trazado francés fuera posterior a la construcción y puesta en marcha del tramo que nos ocupa, se evitaría el paso de todos los trenes de pasajeros sin parada en Donostia y de la totalidad de las mercancías por los municipios de Donostia, Pasaia, Lezo y Errentería, excepto las que tuvieran origen o destino en el puerto de Pasaia. Por tanto, como decía antes, votaremos en contra de la moción original. En cuanto a la contramoción presentada por el Grupo Nacionalistas Vascos, decir que compartimos el fondo de lo que se plantea, pero hay algunos puntos con los que no estamos del todo de acuerdo. Por ejemplo, se le exige, bueno, en toda la parte dispositiva se le exige al Gobierno de España, cosa que es curiosa, pero se le exige que materialice la conexión con Francia sin tener en cuenta que el retraso de la conexión no es responsabilidad del Gobierno de España. Y con ese y algún matiz más que podría añadir, vamos a abstenernos a la moción. Sí, buenas tardes. Por nuestra parte, el impacto negativo que esta mega infraestructura supondrá tanto a nivel ambiental, social como económico, de que habéis presentado la moción original. Prueba de la preocupación que genera en la sociedad el proyecto del tren de alta velocidad son las diversas mociones aquí presentadas y lideradas por distintos colectivos y organizaciones sociales, como los que habéis presentado ahora una nueva moción al respecto. Quería hacer especial mención a la última moción presentada en este pleno en junio del 2020, presentada por Arain Ardura, en la que se instaba al Gobierno vasco y al Gobierno de España a ampliar las partidas presupuestarias de servicios sociales básicos, empleando para ello los fondos públicos destinados a obras y proyectos de alta velocidad. Era el comienzo de la crisis sanitaria. Tras casi 2 años de pandemia parece no verse claro cuáles son las prioridades de las personas y del planeta. La moción que hoy nos ocupa hace referencia al corredor de mercancías Astigarraga-Lezo, el cual, en caso de llevarse a cabo, tendría un impacto directo en nuestro municipio.
La preocupación por los impactos negativos que supondría en el territorio, así como las serias dudas que nos genera su necesidad, motivó la presentación de unas alegaciones en agosto del año pasado para solicitar al Ministerio que no prosiguiese con la tramitación del proyecto ni se ejecutase su construcción. En este sentido, creemos consecuente seguir haciendo lo posible desde las instituciones locales para evitar la imposición de infraestructuras de dudosa necesidad que supondrían incuantificables externalidades. Y además, a día de hoy, aún si cabe, nos parece hasta más necesario, ya lo hablamos en el pleno anterior, viendo el camino que está tomando el Gobierno vasco con el nuevo proyecto de Ley de Administración Ambiental, el cual supondrá una mayor indefensión de las entidades municipales ante este tipo de proyectos. Eta horregatik, hainbat sindicatos. Y por eso varios sindicatos y asociaciones sociales han presentado esta moción y vamos a votar a favor porque, bueno, está claro que votaremos en contra de la moción de EAJ. Gracias, Eneco. Una vez escuchadas las opiniones de los diferentes partidos, no sé si alguien más, quien habéis presentado la moción o el público, si queréis añadir algo más. Te voy a pedir, por favor, que también te presentes. Que surge entre los grupos ecologistas de esta zona era fundamentalmente la de evitar que se trasladase el debate de la necesidad del tren de alta velocidad al tramo este concreto. Algo que parece que desgraciadamente no hemos podido conseguir porque las intervenciones que ha habido y sobre todo yo creo que la razón principal para presentar la moción alternativa, que no creo que no es alternativa, es otra moción, porque no habla del tramo que los agentes sociales, creo que por parte del PNV no ha habido esa discreción hacia los agentes sociales y respetar lo que ellos dicen y luego el PNV practicando su acción política presentar la moción que quiera, pero no se puede entender esto como una moción alternativa a lo que presentan los agentes sociales, porque el contenido, bueno, la verdad es que lo hemos escuchado ahora, no hemos tenido opción a tener en papel la moción que presenta el PNV. En alguna medida éramos interesados en este tema porque presentábamos la moción y de hecho la moción es alternativa a la nuestra y en base un poco a lo que hemos podido escuchar hemos entendido que la mayor argumentación que ha hecho el PNV sobre su moción va en relación al tren de alta velocidad en términos generales, no en el aspecto concreto que la moción esta quería intervenir y lo hemos visto así. De hecho, lo suscriben agentes sociales, sindicatos y no hablamos del tren de alta velocidad, de la red del tren de alta velocidad de la Comunidad Autónoma Vasca, sino que hablamos del tramo Astigarraga-Lezo. Y creo que eso, bueno, está interpretado mal e interesadamente por parte de los grupos que no quieren aprobar la moción, ¿no? El hecho, cuando dice el PSOE que justificar con un estudio de la Universidad del País Vasco, o sea, no pretendíamos justificar nada con eso, nada más que decir que sobre el tema de la infraestructura de alta velocidad hay diferentes versiones y lo que decíamos a continuación era que era un debate que no se estaba pudiendo llevar adelante en términos normales porque había muchos intereses detrás de ello. Pero solo hacíamos una referencia a la infraestructura global, evitando entrar en ella. Nuestro objetivo en todo caso ha sido siempre que el ayuntamiento se centrara en esa cuestión. La línea de alta velocidad para mercancías de Lezo a Astigarraga. Creemos que
en ese sentido, el despilfarro que supone esa infraestructura no tiene ninguna justificación y así lo entendemos no solo los grupos que iniciamos este trabajo, sino que todos los grupos sociales que han dado su apoyo, ¿no? Grupos, sobre todo, los que responden a los sectores más vulnerables de la sociedad, como pueden ser los pensionistas, los jóvenes y las mujeres, ¿no? Y sin embargo, bueno, parece que no hay sensibilidad por parte de ningún grupo de cara a los planteamientos que se hacen desde esos grupos que son los que más están sufriendo todas las políticas que están siendo adoptadas a través de la pandemia. Entonces, bueno, por nuestra parte, decir que nos sentimos defraudados por parte tanto del PNV y del PSOE porque no han intentado hacer un esfuerzo en interpretar realmente el contenido de esta propuesta, que se limita, insisto, al tramo de Astigarraga a Lezo y que, por los datos que nosotros hemos manejado, el coste solo de 1 kilómetro de esta infraestructura, supone 11 veces la inversión que tiene este ayuntamiento, Es decir, con 1 kilómetro de esa infraestructura tendría este ayuntamiento para 11 años de inversión. Por lo menos el año 2021 el capítulo de inversiones ascendía a 4 millones y pico y el del kilómetro supone unos 5 millones, unos 50 millones el kilómetro, siempre, además teniendo en cuenta que ahí nunca es el presupuesto original y que luego los desfases que viene habiendo, como alguien ha dicho, que es de Izquierda Unida, los desfases que están habiendo en estas infraestructuras suponen el 20, el 30 e incluso el porcentaje mayor. Entonces, entendemos que la situación que hay a nivel social en estos pueblos exige que ese derroche de dinero se evite y se dedique para cuestiones de tipo social y sobre todo para los sectores más vulnerables. Eskerrik asko. Si no hay más intervenciones por parte del público, pasaremos a la votación. Primero votaremos la moción presentada por los agentes. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 12 votos a favor, 9 votos en contra. La moción alternativa de AJ, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3 a favor, 12 abstenciones, no, 12 en contra y 6 abstenciones. De acuerdo, pues muchas gracias a los agentes por la moción presentada, que queda aprobada. Jarraituko dugu. Continuamos con el quinto punto del orden del día. Aprobación de la plantilla orgánica del personal y relación de puestos de trabajo del Patronato Municipal de Rentería Musical correspondiente al año 2022. Buenas tardes. Órgano competente de aprobación. Pleno Municipal previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Vista las propuestas de la presidenta del Patronato de Aprobación de la Plantilla Orgánica de Personal y de la Relación de Puestos de Trabajo del Patronato Municipal de Rentería Musical, aprobada por su Junta Rectora en fecha 30 de noviembre de 2021, considerando el programa de racionalización de recursos humanos que fue aprobado por decreto de la presidenta del Patronato con fecha 2 de diciembre de 2021. Considerando la memoria de fecha 2 de diciembre de 2021 del director administrador del Patronato Municipal de Rentería Musical, con el visto bueno de la presidenta, donde se hacen constar las modificaciones incluidas
en la propuesta de plantilla orgánica de personal y relación de puestos de trabajo 2022. Visto el informe emitido por la responsable de Recursos Humanos con fecha 2 de diciembre de 2021 con nota de conformidad de la Secretaría General, visto el informe de fiscalización de la interventora municipal, legislación aplicable. Vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Recursos Humanos y la conformidad dada por la responsable de Recursos Humanos a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, el Pleno de la Corporación acuerda: primero, modificar la plantilla vigente en los siguientes términos. Segundo, aprobar la plantilla orgánica de plazas y puestos de trabajo del Patronato Municipal de Rentería Musical para el ejercicio 2022, que se adjunta como anexo en el expediente. Tercero, aprobar la relación de puestos de trabajo del Patronato Municipal de Rentería Musical correspondiente al año 2022, en la que se incluyen los reservados a funcionarios y a personal laboral que obran el expediente. Y cuarto, publicar el texto íntegro de la plantilla orgánica de relación de puestos de trabajo una vez se entienda aprobado definitivamente. Vamos a pasar a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 12 votos a favor, 9 abstenciones. Sexto punto, que también es una propuesta: aprobación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rentería correspondiente al año 2022. Órgano competente: aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Teniendo en cuenta la legislación aplicable y también visto el informe emitido por la responsable de Recursos Humanos, que con nota de conformidad de la Secretaría General, y visto la propuesta de acuerdo de la delegada y visto el informe de fiscalización emitido por la intervención municipal, el Pleno de la Corporación acuerda: primero, aprobar la relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento de Rentería correspondiente al año 2022 y segundo, publicar, una vez que se entienda aprobado definitivamente el presupuesto, el texto íntegro de la relación de puestos de trabajo en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa. Eskerrik asko, Nagore. ¿Algo que decir en relación a esto? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 12 a favor y 9 abstenciones. Punto 7, que también es una propuesta. Aprobación de la plantilla del personal del Ayuntamiento de Rentería correspondiente al 2022. Órgano competente: aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Y visto el informe de la responsable de Recursos Humanos y el informe favorable de fiscalización, vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Organización y la conformidad dada por la responsable de Recursos Humanos a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, el Pleno de la Corporación acuerda: primero, modificar la plantilla vigente. Segundo, aprobar la plantilla orgánica de plazas y puestos de trabajo de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022, que se adjunta como anexo en el expediente. Tercero, dejar sin dotación presupuestaria durante los meses que se mencionan las siguientes plazas incluidas en la plantilla por las provisiones existentes para el siguiente ejercicio. Cuarto, publicar el texto íntegro de la plantilla, una vez se entienda aprobado definitivamente el presupuesto para el año 2022, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa. Eskerrik asko, Nagore. ¿Algo que decir en relación a esto? Votamos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 12 a favor y 9 abstenciones. Vamos al octavo punto del orden del día: aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Rentería para el ejercicio 2022. Aquí vamos a comenzar presentando la propia propuesta. En este caso, también el órgano competente de aprobación es el Pleno. Una vez dictaminado en la Comisión de
El informe de fiscalización dice que el presupuesto contiene todos los documentos exigidos, que los ingresos estimados igualan a los gastos previstos y que el proyecto de presupuesto general a nivel consolidado no supera el límite establecido para el Ayuntamiento de Rentería para el ejercicio 2022. Teniendo en cuenta la legislación aplicable, vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Hacienda y la conformidad dada por la interventora a la propuesta de acuerdo, la Comisión Informativa de Organización dictaminó favorablemente para que el Pleno de la Corporación adopte el siguiente acuerdo. Entre otras cosas, aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Rentería para el ejercicio 2022, la cantidad por un importe de 58.134.300 euros con carácter limitativo. Segundo, aprobar el proyecto de presupuesto de Rentería Musical para el ejercicio 2022, cuyo estado con carácter limitativo de 2.477.395 euros. Tercero, aprobar los presupuestos de Oarsoaldea S.A. y Badiaberri S.A., que son sociedades públicas dependientes, con carácter estimativo. Cuarto, aprobar el presupuesto general del Ayuntamiento de Rentería para el ejercicio 2022, cuyo estado de ingresos asciende a 66.826.959,25 euros y el estado de gastos en total a 66.770.362,11 euros. Quinto, aprobar la norma municipal de ejecución presupuestaria para el 2022 que contiene como anexo la instrucción sobre el régimen de control interno municipal. Sexto, aprobar la modificación de los créditos de compromiso para el ejercicio 2023 con el detalle recogido en el anexo 4, créditos de compromiso. Séptimo, aprobar la solicitación de un préstamo para financiar tanto el déficit como las inversiones previstas hasta un importe de 2.800.000 euros. Octavo, exponer el expediente al público por plazo de 15 días hábiles tras publicar el correspondiente anuncio en el boletín oficial y en la web municipal. Y noveno, el presupuesto general para el ejercicio 2022 quedará definitivamente aprobado si transcurrido el plazo de 15 días hábiles de exposición al público no se hubiese presentado reclamación alguna. A continuación hay que decir que se han recibido una enmienda a la totalidad del Partido Socialista y EAJ ha presentado enmiendas parciales, un escrito de enmiendas parciales. Vamos a comenzar pidiendo a la concejala de presupuestos que presente la propuesta. Bueno, buenas tardes. Intentaré no alargarme demasiado, pero creo que es importante que presentemos nuestro proyecto en este pleno, que, como ha dicho Nagore, tiene unos más de 58 millones y respecto al año pasado supone una subida del 5% y, sin duda, y yo lo vivo así, nos da la oportunidad de dar un salto cualitativo muy importante respecto al año pasado, respecto al presupuesto prorrogado del año pasado que aprobamos en abril. Realmente nos permitirá desarrollar nuestras políticas. Es una oportunidad muy importante y es la oportunidad de dar un salto cualitativo. Entonces, con gran seguridad y con la convicción personal de que traemos un proyecto de presupuesto muy importante, yo creo que es interesante explicar cuál ha sido el desarrollo de los últimos 3 años, porque esto nos ayudará a ver el impacto de la pandemia, aunque haya sido solo desde un punto de vista presupuestario. En el 2020 tuvimos un presupuesto de 55 millones de euros, un 2,63% mayor que el del año anterior. En el 2021 llegamos justo al presupuesto del año anterior y sabéis que en aquel caso tuvimos que poner en el lado de los ingresos un importante
un importante préstamo porque nos pareció que era importante hacer frente a la situación, y entonces respecto al año pasado el presupuesto fue de menos 0,06, casi a la par. Y este año hay un incremento del 4,99%. Y está claro, y lo hemos comentado en más de una ocasión, que esa subida sobre todo nos la ha permitido, por una parte, el préstamo, siempre lo solicitamos y en este caso también hemos ido al tope de préstamo, pero sobre todo el fondo foral, que es casi la mitad de nuestros ingresos en el 2021. Lo perdido en el 2021 lo hemos recuperado y además de recuperarlo hemos recibido un 1,5 millón más de euros. O sea que se puede decir que tenemos un hermoso presupuesto bien dotado para poder desarrollar nuestras políticas. Pero bueno, siempre es importante, aunque se puede ver el volumen del presupuesto como algo positivo, también hay que mirar la situación económica financiera del ayuntamiento. Y para nosotros siempre ha sido muy importante ser muy estrictos en el control de la deuda. Hemos dado muchos datos en este sentido y para hoy sí que querría expresar que, por curiosidad, he ido a mirar los presupuestos de mucho tiempo atrás, qué presupuestos hemos tenido, cuál ha sido la evolución de la deuda, y he realizado una comparación para que veamos cuál ha sido la evolución de estos 15 últimos años en cuanto a los presupuestos municipales y en cuanto a la deuda. Entonces, he tomado como referencia estos 15 años porque el mayor presupuesto que he encontrado, el comparable al de ahora, ha sido el de 2008, que entonces fue de 55,8 millones de euros hace 15 años, y entonces la deuda era de 21 millones. Y en este momento, en el 2022, recuperamos ese presupuesto, esa referencia de alguna manera. Es el mayor presupuesto que hemos conocido en los últimos años y la deuda es de 10 millones. Yo creo que es importante decir que desde el 2011, con las diversas formas del Carrequín y EH Bildu, en estos 10 años hemos conseguido reducir a la mitad la deuda, y creo que eso realmente es muy importante. Incrementar el presupuesto reduciendo la deuda pues también será señal de algo bueno. Es señal de una economía saneada en este ayuntamiento. Dicho esto, lo más importante probablemente no es solo dar números, sino también explicar para qué utilizamos este dinero. Y en ese sentido, no hay duda de que tenemos un plan de mandato que recoge nuestra estrategia de desafíos, cómo visualizamos el municipio. Bueno, todos lo conocéis y después profundizaré más en esto, pero es cierto que en nuestro plan de mandato teníamos 7 desafíos, 7 retos y 100 y pico acciones, y entonces este presupuesto nos va a permitir llevar a cabo el 80% de las cosas que preveíamos en el plan de mandato. Gran parte ya estaban en marcha, pero bueno, nos ha tocado una legislatura complicada y bueno, y ahora vamos a poder poner en marcha el 80% de nuestro plan de mandato gracias a estos presupuestos en la vía y en la dirección que nosotros hemos establecido. En todos los departamentos estratégicos se ha producido un aumento. Hay alguna pequeña reducción, pero diría que no son en departamentos estratégicos. Espero no molestar a nadie diciendo esto. Secretaría tiene una reducción importante, pero sin duda es estratégica, pero no desde un punto de vista presupuestario. Voy a mencionar las disminuciones muy en general. Hay unas políticas de ahorro que hacemos en la medida de lo posible. Por ejemplo, en mantenimiento urbano se ha realizado un esfuerzo importante de contención en consumos, etcétera, y sin duda otras políticas, por ejemplo, el alumbrado LED, que se fomentan desde
medio ambiente, pues esto hace que se reduzca nuestro gasto como consecuencia de algunas políticas medioambientales y como consecuencia de otros ejercicios de contención. Y después, bueno, siempre están de un año a otro, pues desaparecen partidas porque algo ya se ha ejecutado y eso trae consigo alguna disminución. Entonces, no querría olvidar que como respuesta a esos desafíos de nuestro plan de mandato, querría decir que es donde se han producido los incrementos y cuáles son los principales proyectos para el año que viene. Para empezar, recursos humanos, ya sabéis que tiene un peso muy importante en nuestro presupuesto y que en nuestro trabajo cotidiano también es algo muy importante, porque sin personas no podríamos hacer todo el trabajo que realizamos, y en este caso está previsto un incremento del 2% en los salarios de la plantilla. Por otra parte, en desarrollo económico, ya sabéis que como desafío en esta legislación, y además la pandemia también nos ha obligado a realizar un trabajo importante de promoción económica, y entonces en un contexto de pandemia creamos algunas líneas de subvención y partidas que hemos mantenido, y después también es importante para nosotros, y eso en su momento también, y eso está dentro de lo acordado con el PNV. El primer sector también tiene su lugar y ahí también hemos recogido una partida importante de inversión para realizar algunas acciones que nos parecen importantes, y después históricamente el desarrollo económico se ha promocionado a través de Oarsoaldea y por eso también hay una subida en la aportación que se les hace. Viendo las subidas porcentuales, pues la que más destaca es la de urbanismo. Yo creo que nos tocaba, que el presupuesto nos lo permite, y seguramente, viendo todas las redacciones de proyectos que se han podido llevar adelante en el 2021, esas van a permitir que se puedan realizar muchos trabajos en el 2022, que se puedan ejecutar realmente esos trabajos redactados a lo largo de este año, y por eso hay una subida de casi el 70% en el presupuesto de urbanismo. Y aquí sí querría mencionar en detalle cuáles son las partidas o proyectos principales. Como sabéis, ya desde los créditos de compromiso venía una partida importante en el presupuesto de este año, y son precisamente los garajes de Pontica, una demanda histórica y un proyecto necesario que ha tenido una modificación formal importante y que se está materializando. Esas obras van a comenzar ya el año que viene y para eso tenemos 1,4 millones de euros en el presupuesto. Después, como he mencionado ya en algún otro sitio, todos los grupos políticos estamos de acuerdo en lo importante que es cubrir los espacios, vista nuestra climatología, etcétera. Entonces, el año que viene lo que vamos a hacer es la cubierta de Marcola. Ahora se está haciendo Capuchinas y para Marcola hemos puesto 500.000 euros. Después sabéis que tenemos muchos garajes con plaza públicas encima, y este año en la Plaza Sarriegui vamos a reparar la parte superior de esos garajes y tenemos 100.000 euros para dotar el año que viene y vestir esa plaza. Después también tenemos un proyecto que viene de la legislatura anterior, que ya estaba escrito, muy interesante, que permitirá entrar en un nuevo paradigma en la artesanía y los oficios creativos, y entonces hemos conseguido una subvención para llevar adelante ese proyecto y tenemos 960.000 euros para realizar en el presupuesto del año que viene para realizar en Agustinas la obra del Polo de Oficios Creativos. También hay otras partidas o otros proyectos que son interesantes. Después tendremos ocasión para el debate, pero yo creo que hay que recoger qué es lo que recogen nuestros presupuestos. Un ascensor en Aita Donostia, hay que realizar también obras en
en los clubes de personas jubiladas. Siempre hay que realizar obras en los locales municipales y, sin duda, las personas mayores, esos espacios que utilizan las personas mayores, hay que dignificarlos y arreglarlos, otros 200.000 euros. En el frontón de Fandería, que hay problemas de humedad, 50.000 euros para arreglar ese suelo. La compra de las parcelas de Ondarcho para regenerar el matadero y los alrededores, porque tenemos ese compromiso. Sé que NECO está trabajando duro para conseguir obtener esas parcelas y conseguir lograr ese objetivo. Tenemos 120.000 euros para eso. En cuanto a los proyectos, está la redacción del Parque Barandiarán, del proyecto del Parque Barandiarán, está escrito en el presupuesto, y después también hay una partida de 120.000 euros para realizar unos aparcamientos en las inmediaciones. También estamos realizando, o vamos a intentar redactar más proyectos, si es que puede soportarlo nuestro Departamento de Urbanismo, que está trabajando muy duro. El matadero Ondarcho, ya he mencionado el Parque Barandiarán. Bueno, otras mejoras, otros proyectos de mejora de edificios municipales. Entonces, bueno, en general, en urbanismo, esa sería la fotografía, aunque tenemos en cuenta que hay otros tantos, que se incorporarán partidas de otros tantos proyectos que están en marcha, aunque no los veamos en los presupuestos, y sin duda la CONEA es una de esas, muy importante, aunque no está propiamente en el presupuesto, no está incorporada ahora, pero después estará. En medio ambiente, yo creo que es un departamento estratégico e importante. Es cierto que en otros años hemos recibido críticas duras porque ha habido algunas pequeñas reducciones en el presupuesto, y es cierto, pero en este caso hay un aumento. Y también querría destacar una apuesta estratégica. Voy a destacar dos, aunque podría haber muchas más. Una sería continuar con esa política de instalación de alumbrado LED, y creo que es una apuesta muy importante. Tenemos 190.000 euros tanto en las calles como en edificios públicos. Y después, otro tema que se ha analizado desde medio ambiente y que ya vamos a comenzar es el de la instalación de puntos de carga de electricidad en garajes municipales, y para eso hay 150.000 euros. No podemos olvidar que vamos a incorporar en la zona de Fandería y del río Yartzun esa obra bajo la autopista, que va a ordenarlo todo y que está en el presupuesto de este año, pero que se incorporará también al presupuesto del año que viene a medida que se ejecute. Después, otro desafío ha sido la cultura, y Lekuona materializa ese desafío, sin duda, simbólicamente y también tangiblemente. Y entonces, en este caso, los principales incrementos son partidas para la consolidación de Lekuona. Y después, es cierto, después ya lo veremos, ya veremos si de verdad vamos a poder hacerlo así, pero bueno, esperamos. Hemos recuperado el dinero para la programación de fiestas, que se quedó en el camino porque llevamos mucho tiempo sin fiestas, pero bueno, nuestro deseo y nuestra esperanza es que el año que viene podamos celebrar unas magdalenas como debe ser. En cuanto a juventud y educación, queremos mencionar que hay una apuesta importante para fortalecer las viviendas comunitarias. Creemos que hay que mantener esa dirección adecuada y hay que reforzar las viviendas comunitarias. Y después, en esa planificación estratégica está el Gazte-Foroa. En educación también estamos realizando un trabajo estratégico importante, y a consecuencia de eso está el nuevo programa Ongi Etorri Eskolara, que ya prevemos ponerlo en marcha. Y también hay una subida en las actividades educativas, porque vemos la educación como un elemento fundamental para la cohesión en el municipio.
En servicios sociales ya conocéis los programas, sabéis que el presupuesto es muy importante, lo mantenemos, han subido algunas partidas, pero yo querría mencionar 3 cosas. Por una parte, el servicio que ofrecemos en Belabarats lo hemos completado y para eso hay una subida importante en esa partida. Como decía antes, las actividades de los clubes de personas jubiladas esperamos recuperarlos y, por tanto, hemos traído nuevamente las subvenciones a la totalidad de lo que eran en un principio. Y después, aunque no esté reflejado directamente en el presupuesto, sabéis que estamos trabajando y redactando el proyecto y creo que hace poco se ha comunicado a todos los grupos políticos que estamos trabajando en viviendas para la tercera edad. No sabemos si dotacionales, ya veremos qué forma adoptan, pero bueno, estamos trabajando en ese proyecto y que gracias a una herencia recibida tenemos un remanente de aproximadamente 1 millón de euros que nos permitirá poner en marcha ese proyecto. Como he dicho, en mantenimiento urbano, contención y 372.000 euros para arreglar el paseo Gaviao de Rota. Después, en política lingüística, está el proyecto Badalab. Antes también hemos aprobado un punto respecto a esto. También Euskaraldia esperamos que tiene su lugar. Se espera poder recuperar. También estará la Corrica, o esperamos que estén todos estos proyectos y todo esto se refleja en el presupuesto. La Escuela de Artes, Herri Arte Eskola, hay más dinero, gracias a eso se van a poder consolidar más proyectos. En igualdad hemos recuperado las subvenciones a asociaciones de mujeres de barrios y creo que es importante. En el plan de igualdad vamos a poder desarrollar las actividades y mantenemos la partida para desarrollar cada eje. En diversidad hemos llegado al 0,7% y aún no ha terminado nuestro mandato. Esperamos llegar a más todavía, pero por ese lado estamos contentos. Y en deportes yo destacaría, y después se hablará sobre este tema, aparece un canon o una cantidad relacionada con cubrir con cubrir adecuadamente los gastos de la gestión de los polideportivos. Siento haberme alargado, pero me parecía importante explicar bien con qué dinero y en qué dirección desarrollamos el presupuesto. Y sí querría terminar diciendo que en este proceso de aprobación hemos andado con tiempo. Creo que eso es importante. Y también pienso que, aunque tenemos un largo camino para la socialización del presupuesto y para ejercicios de transparencia, me parece que, al menos en cuanto a ante la corporación y en el trabajo que nos toca, hemos consolidado un espacio y un momento para presentar a todos los concejales, a toda la oposición, el presupuesto completo. Hemos consolidado ese espacio y ya estamos dando unos pasos de cara a la socialización y presentación de nuestros presupuestos de manera adecuada y eso da pie a preguntas, contrastes, planteamiento de dudas y, bueno, respecto al presupuesto yo lo dejaría ahí de momento. Gracias, Garazi. Como ha dicho Nagore, el Partido Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad, así que os paso la palabra. Tras analizar el proyecto de presupuesto municipal del Ayuntamiento de Rentería para 2022, el Grupo Municipal Socialistas Vascos presentó el 10 de noviembre 4 enmiendas parciales con el ánimo de consensuar el presupuesto. Como propuestas destacables, propusimos medidas de fomento de la actividad económica, como aumentar los planes de empleo para parados de larga duración, nuevas medidas para fomentar la pequeña y mediana empresa, especialmente el comercio y la hostelería, bono cultura para fomentar la compra en las librerías y los eventos culturales y ayudas al emprendizaje. Una nueva política en materia de ayudas a la rehabilitación, ampliándolas a todo el municipio y ampliando también en tipo de obras subvencionables, con el objetivo de promover la actividad económica de los gremios locales y de ayudar a asumir el gasto que estas obras suponen para los hogares. También propusimos la rehabilitación de los vestuarios del Estadio de Beraún y del gimnasio Tin Látigo, que se encuentran en una situación lamentable.
Por último, propusimos aumentar también el presupuesto de políticas sociales, poniendo en marcha acciones contra la soledad, pobreza energética y ludopatías, y aumentando las subvenciones a Cruz Roja, y también aumentar la partida para programar en el Centro Cultural de Cuona. Partiendo de la base de que no compartimos el proyecto de presupuesto por la falta de ambición y de proyecto de ciudad, por los incumplimientos sistemáticos de los planes de mandato y por la política cortoplacista del Gobierno, decidimos ser propositivos y tratar de aportar algunas mejoras al presupuesto, sobre todo con la intención de que se pusieran en marcha nuevas políticas en diferentes materias, como hacemos todos los años. A esto nos hemos encontrado un equipo de Gobierno con una disposición nula a negociar, y esto se ve claramente cuando, ante una propuesta en multitud de materias, la primera respuesta fue enumerar el por qué no se comparten las propuestas presentadas para luego ofrecer 350.000 euros para poner alguna en marcha. Por esta razón decidimos retirar la propuesta de enmiendas parciales y presentamos esta enmienda a la totalidad. Presentamos esta enmienda a la totalidad más allá, como decía antes, por no compartir el proyecto de presupuesto, por la falta de ambición y de proyecto de ciudad. En este caso también hay un matiz que tiene este presupuesto que no tenían los anteriores. Este es el último presupuesto ejecutable de esta legislatura y, por tanto, corresponde también hacer un poco de valoración del grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno. Al contrario de lo que ha dicho ahora mismo la delegada de Hacienda, decía que se ha cumplido el 80% del plan de mandato. En la rueda de prensa de presentación del presupuesto se decía que estos presupuestos van a servir para desarrollar totalmente el plan de mandato. Aquí hay no sé si es una incoherencia o un desajuste entre lo que se dijo en esa rueda de prensa y lo que se ha dicho hoy aquí. Pero bueno, yo me voy a basar más en lo que se ha dicho públicamente, que es literalmente estos presupuestos van a servir para desarrollar totalmente el plan de mandato. A pesar de que el presupuesto aumenta en 2,9 millones de euros respecto al ejercicio anterior, principalmente por la aportación de 3,6 millones de euros que se recibe del Fondo Foral de Financiación Municipal de la Diputación, siguen sin aparecer multitud de proyectos comprometidos por EH Bildu con la ciudadanía, incluso muchos desde mandatos anteriores. Voy a enumerar algunos: construcción del Parque de Barandiarán, la ampliación del Polideportivo de Galtzaraborda, aparcamientos de Olivet, ascensor de Gastaño, viviendas dotacionales para personas mayores en la antigua biblioteca, renovar la zona degradada de Ondartxo, la rehabilitación de las calles de Beraun, Aita Donostia, Mauricio Rabel e Iztieta, establecer y poner en marcha un proyecto de espacio comunitario en Iztieta-Ondartxo, observatorio de las personas mayores, plan de mandato de este equipo de Gobierno. Nos gustaría que se nos explicara también cómo es posible que estos presupuestos vayan a servir para desarrollar totalmente el plan de mandato si este listado que acabo de enumerar no aparecen en él, y ni siquiera la mayoría de ellos sabemos cuándo se van a ejecutar. Por cierto, como decía antes también, en muchos de estos proyectos existe además el agravante de que son compromisos también de mandatos anteriores. Como decía antes, el Grupo Municipal Socialista nos parece preocupante de este proyecto la notoria falta de ambición y de proyecto de ciudad. Tenemos un ayuntamiento sin rumbo y el presupuesto es un fiel reflejo de esto. En un momento en que las ciudades están trabajando en su futuro desde la perspectiva de la sostenibilidad, de la lucha contra el cambio climático, la movilidad y el urbanismo sostenible, en Errentería seguimos sin darle importancia a estos temas que son el futuro de las ciudades. Por destacar algunos ámbitos, las políticas de desarrollo económico, que tan importantes son en estos momentos en los que la pequeña y mediana empresa, en especial el comercio y la hostelería, siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia, en nuestra opinión no solo son pobres y falta de ideas, sino que en la mayoría de los casos son meramente decorativas, ya que apenas se acaban ejecutando presupuesto tras presupuesto. Además, tengo que decir que en un momento dado se pidió la colaboración de los diferentes grupos políticos en la parte más dura de la pandemia y creo que todos supimos estar a la altura de las circunstancias, sacando un plan de choque trabajado por todos. Eso sí, en cuanto pasó lo más duro, se nos apartó a los demás, incluso, como he dicho en multitud de ocasiones, excluyéndonos del Consejo Asesor de Comercio y Hostelería, que, en mi opinión, podíamos haber aportado mucho y todavía podemos aportar mucho los grupos políticos de la oposición en ese Consejo Asesor. Otro de los ámbitos que me gustaría destacar es el de la rehabilitación de edificios. Creemos que es necesaria una nueva política en esta materia. A día de hoy solo pueden ser beneficiarias de las subvenciones comunidades de propietarios y titulares de inmuebles del casco histórico de Errentería,
y solo para financiar la emisión de la ITE y la realización de las obras que aparecen en el dictamen de la inspección. Es necesario ampliarlas a todo el municipio y cubrir otro tipo de obras más allá de las que se subvenciona actualmente, es decir, una nueva política en materia de rehabilitación. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialistas Vascos propone devolver el proyecto de presupuesto municipal 2022 al Gobierno para que proceda a elaborar un proyecto que se adecúe a las verdaderas necesidades que tiene la ciudadanía de Rentería. Eskerrik asko. Si os parece bien, abrimos una ronda de intervenciones antes de proceder a la votación de esta enmienda a la totalidad. Elkarrekin Podemos. Para su aprobación, un presupuesto de 58 millones de euros para el 2022, un 5% mayor que el 2021. Somos de la opinión de que ante las crisis económicas las políticas de recortes y austeridad son la peor receta. El año pasado prácticamente mantuvimos el presupuesto global anterior, pero pusimos el acento en la protección social más necesaria que nunca por todo lo vivido desde que comenzó la pandemia. Este año seguimos apostando por un presupuesto feminista cuyos principales ejes son la protección social, la cultura, el medio ambiente y el desarrollo económico. Respondiendo a un ejercicio de prudencia y responsabilidad, el presupuesto ha ido aumentando en los últimos años mientras que la deuda ha ido disminuyendo. Me gustaría poner en valor algunos puntos claves de este nuevo presupuesto que hoy presentamos para el 2022 y entre ellos enumerar un incremento salarial de la plantilla, incrementos en partidas para el fomento de la actividad económica y local, importantes proyectos urbanísticos. Cuidamos el medio ambiente con partidas destinadas al desarrollo energético sostenible, instalación de LED en alumbrado público y edificios municipales o puntos de recarga de vehículos eléctricos en garajes municipales, a la vez que seguimos apostando por aumentar la conciencia social en cuestiones como el reciclaje y la protección de nuestros entornos naturales. Seguimos con paso firme en generar espacios de cultura popular, consolidando la apuesta estratégica que es Lekuona y dando espacio y recursos a todos aquellos agentes culturales que desarrollan su actividad en nuestro municipio, recuperando partidas también para la programación de fiestas. Y, por supuesto, continuamos apostando por ofrecer condiciones de vida digna, por garantizar vías de participación social y política a las personas jóvenes de Rentería, a través de la generación del Gazte Foroa y el refuerzo del proyecto de la vivienda comunitaria. Sigo enumerando mejoras en las partidas de educación y de política lingüística. Mantenemos la apuesta por los servicios sociales, incrementos en los programas habituales y recuperación en su totalidad de las subvenciones para el fomento de actividades de personas jubiladas. Respecto al mantenimiento urbano, hacemos un ejercicio de contención de consumos y se prevé la reparación del paseo de Gallarrota. Y cumpliendo con nuestro compromiso con la diversidad, llegamos casi al 0,7% en cooperación al desarrollo. Consideramos que es imprescindible dejar atrás la época de dificultades en la que estamos viviendo de una forma expansiva y progresista y que los presupuestos que hoy presentamos son adecuados al contexto de la pandemia que vivimos y a la realidad actual. Una propuesta cuya finalidad es mantener los servicios municipales de calidad y orientar por políticas públicas eficaces y sociales. Unas políticas públicas feministas de cuidados, verdes y ecologistas. Me gustaría hacer especial hincapié en la necesidad de trabajar por y para nuestra ciudadanía, sus necesidades, sus proyectos y sus ilusiones. En este hilo, el Gobierno municipal, y en su línea habitual, ha trabajado con los diferentes grupos municipales con la intención de llegar a negociar un presupuesto que incluyese acuerdos de mejoras para todas y todos. Acuerdo que no ha sido posible. Y entiendo que no todos tenemos puesto el foco de nuestras prioridades en el mismo escalón. Para concluir, entendemos y creemos que estos son unos presupuestos gestados para afrontar la realidad que vivimos, una realidad que sigue teniendo una gran mochila, y que son unos presupuestos que velan por mantener los servicios municipales de calidad y orientar políticas públicas eficaces y sociales y que ponen en el centro de nuestras políticas a la ciudadanía. Eskerrik asko. JPNV. Buenas tardes. Yo hablaré
brevemente, porque después cuando tomaré la palabra para presentar nuestras enmiendas parciales. Entonces, respecto a la enmienda a la totalidad, nuestra apuesta es a favor de nuestras enmiendas parciales porque entendíamos que había una oportunidad para mejorar los presupuestos y, por tanto, nos abstendremos ante la enmienda a la totalidad. ¿Queréis añadir algo más? Desde H. Bildu, Garazi. Sí querría responder o dirigirme al PSOE y pienso que me toca construir un poco el relato. Por una parte, cómo ha sido la negociación y valoraciones también respecto a la enmienda de la totalidad, pero sí que querría un poco realizar este relato. El 2 de diciembre enviamos la documentación para la comisión que tendría lugar el 9 de diciembre, enviamos toda la documentación del presupuesto para dictaminarlo allí y para venir aquí, y ya ese día, si no me equivoco, Isaac apareció ante los medios de comunicación para realizar una primera valoración sobre nuestros presupuestos. Entonces, yo creo que todo lo que has presentado hoy ya lo conocemos y ya lo hemos leído, tal vez no todo, pero bueno, en general ya conocíamos un poco por dónde va su discurso. Entonces, aquel día, y se ha vuelto a repetir hoy esa idea de la falta de dirección, y yo creo que os daríais cuenta de que yo en mi presentación anterior he tratado expresamente de explicar bien a dónde nos dirigimos. Por eso he mencionado un plan de mandato con 7 desafíos, pero sé que soy un poco pesada, pero los voy a leer porque yo creo que la dirección a la que nos dirigimos está clara y está recogida. Otra cosa es que no se comparta, pero yo creo que hay que leer y comunicar las cosas. Entonces, tenemos un plan de mandato con 7 desafíos, 104 acciones, que para poder cumplirlas en el 80%, eso ya va a ser posible con los presupuestos del 2022. Luego hay que ver hasta dónde llegamos y sin duda es posible que nos quedemos sin hacerlo todo. Pero bueno, yo creo que la dirección sí que está muy marcada muy claramente, y no es casualidad que haya mencionado tan detalladamente las partidas y proyectos concretos de nuestros presupuestos, porque creo que vienen vidas dignas, comunidad responsiva, prevención. Bueno, no voy a poder traducir esto a esta velocidad. Desarrollo basado en la economía creativa, actualizar el Plan General de Ordenamiento Urbano a través de la participación, gobernanza democrática. La dirección está muy clara, esa es la dirección, está ahí en el plan de mandato. No compartirla es totalmente... Se puede no compartir, pero está ahí. Y he mencionado los proyectos porque os daríais cuenta de que esos proyectos recogidos directamente o en el remanente afectado o en la redacción de los proyectos, os habréis dado cuenta de que él está diciendo que muchos de esos proyectos que he mencionado no se están realizando, pero no es cierto. Los he mencionado porque ya sabíamos cuáles iba a mencionar. Entonces, no me voy a repetir, pero por supuesto que estamos trabajando en Ondartxo, por supuesto que estamos haciendo muchas otras cosas y están expresamente recogidas en el presupuesto. Yo creo que es importante poner las cosas en su lugar. En esa comparecencia del 2 de diciembre yo creo que tuvo un lapsus Isaac, y eso me da que pensar respecto a si trabajar en coalición es como trabajar como un solo gobierno o si cada grupo político mantiene su línea. Bueno, esta es otra reflexión. Pero en aquel caso dijo que en el polo de oficios creativos que esa subvención la daba Idoia Mendia. Yo entiendo que la daba el gobierno vasco y sería un error, si no es, no sé si era un error a propósito o no, pero yo creo que aprovecho esto para decir que es importante, al menos para nosotros como equipo de gobierno que gobierna en coalición, funcionar unidos
con las mismas políticas y como un solo gobierno. Y ese tipo de cosas me dan que pensar. Y yo creo destacar, aunque para mí no sea relevante, que es una subvención que da el Departamento de Cultura, si es que queremos mirar cuáles son los departamentos del Gobierno vasco. Pero yo creo que esos errores no son casuales y que no fue nada adecuado si no viene de la falta de conocimiento. Y ahora sí que vamos a entrar en esas primeras enmiendas parciales. Yo verdaderamente creo que no se ha hecho con intención de negociar, pero esas enmiendas parciales, que fueron cuatro enmiendas principales que recogían partidas diferentes y proyectos diferentes, si las analizamos bien, hay algo muy curioso, y es que los proyectos que teníamos nosotros en el presupuesto y las partidas, llevándolas al remanente o aumentando, incrementando las partidas que tenemos en nuestro presupuesto, pues yo entiendo que si lo que se hace es incrementar o llevarlas al remanente, entiendo que están de acuerdo con nuestro presupuesto, porque plantearon unas bolsas de dinero de 1.000.000 y pico, y de esas 900 y pico mil euros, es decir, el 67% de todo ese presupuesto consistía en profundizar en nuestros proyectos o en mantener nuestros proyectos. Entonces, esa falta de dirección, yo no sé a quién nos pasa, me imagino que a todo el mundo nos pasarán estas cosas, pero mirándolo así, a mí me resulta llamativo, porque era un refrendo de nuestro presupuesto, eso es lo que yo he visto. Y en ese sentido, pues me alegra, porque entiendo que eso no es malo para la ciudadanía. De manera que yo realizo una lectura muy positiva y es una pena que no hayamos llegado a un acuerdo. Dicho esto, si analizamos de dónde se quita el dinero, a mí me resulta muy preocupante. Y nuevamente, lo siento, pero me voy a alargar. 4 enmiendas. La primera enmienda, no voy a decir qué proyectos son, porque lo tendréis. Yo solo estoy diciendo de dónde querían eliminar el dinero para sacar adelante esos proyectos. Primera enmienda. Aquí llevan algunas partidas pidiendo después que vayan al remanente, de manera que las aprueban de alguna manera esas partidas, y junto con eso los proyectos del casco histórico y de las viviendas les quitan las subvenciones, de manera que el dinero para poner en alquiler las viviendas vacías, fuera. En la segunda enmienda, que en mi opinión esta es la que a mí me da más miedo, sin duda, al menos desde mi punto de vista, a ver, se castiga al primer sector. Los proyectos de desarrollo económico innovadores que son de pequeña cantidad, fuera. Después, el Consejo de Euskera de Oarsoaldea, fuera. Euskaraldia no lo necesitamos para nada. La Bertsoeskola, a la mitad, ya se arreglarán de alguna manera. En el trabajo y los proyectos de convivencia, yo creo que hay una mesa conjunta, pero bueno, a memoria histórica le quitamos 20.000 euros. No sé con qué lógica. Yo creo que la parte de buen gobierno, de igualdad, fuera. Sabemos que es difícil, pero qué importante es. Eso también fuera. Y el Gazteforo, el Foro Juvenil, también fuera. Yo creo que eso también tendrá su explicación. Y después es cierto que aquí diferentes partidas relacionadas con la comunicación, ahí quitan 96.000 euros. Y yo, pues, quitarle a la revista municipal, políticamente lo puedo entender muy bien, no lo compartiré, pero lo puedo entender. Pero claro, quitarle a la partida de comunicación de fiestas, pues no lo entiendo. Y a Lekuona quitarle su partida de comunicación para que sea todavía menor cuando se quiere aumentar, que no es cierto, después ya veremos, pero cuando se pide que se aumente la programación de Lekuona, pues no tiene sentido bajar el dinero en comunicación, porque si vas a aumentar la programación vas a tener que comunicarlo. Digo yo, no tiene ni pies ni cabeza. Después, en la tercera enmienda, había una sola solicitud, que era aumentar el dinero para la programación de Lekuona. Pero fíjate que quitan las partidas para actividades de Lekuona para aumentar la programación. Entonces, la programación de la biblioteca, que es programación de Lekuona, entiendo yo, tiene lugar en Lekuona, ¿verdad? Pues le quitan 40.000 euros y eso no sirve para plantear la subida. Y después, la mediación la dejamos en cero, porque toda la mediación no es parte de la programación en absoluto. Y bueno,
No, me parece un poco tramposa esta tercera enmienda. Y en la cuarta enmienda, en este caso, se vuelve a castigar las políticas de vivienda, las subvenciones de emancipación que tanto se han defendido por vuestra parte con gran queja respecto a nuestra gestión, pero entonces esas se reducen a la mitad, entonces no entiendo muy bien eso, qué lectura tiene. Y después las viviendas comunitarias para jóvenes, pues fuera las subvenciones. Entonces, bueno, pues algunas cosas están bastante claras. Dicho esto, yo tengo muy claro, siempre intento llegar a acuerdos de una manera honesta. Creo que en este caso también no ha habido ocasión porque no se ha querido. Recordaréis que en el 2020 conseguimos un acuerdo con el PSOE para la aprobación de los presupuestos, en aquel caso con la abstención, y en aquel caso eran de 300 y pico mil euros y después el remanente, otros 300.000 del remanente, que no se cuantificaron, pero bueno, quedó algo así. En el 21 llegamos a un acuerdo con el PNV, después hablaremos de las enmiendas del PNV, pero es cierto que la subida era otra. 200.000 del presupuesto y 200.000 del remanente. En este momento el Partido Socialista, teniendo en cuenta que han llevado las partidas de nuestro presupuesto al remanente, que es algo extraño para mí, pero bueno, pedían 1.400.000, les planteamos 700.000 euros. Esa fue nuestra primera oferta. Yo entiendo que en una negociación tú presentas tu proyecto. Yo creo que han explicado bien ellos y yo también en mi lectura las características de sus enmiendas. Nosotros les decimos estas cosas sí, estas cosas no las vemos, les damos nuestra opinión como es normal y les decimos, pero nosotros queremos llegar a un acuerdo, o sea que bueno, daríamos prioridad a estas cosas, pero vosotros veréis 700.000, 350.000 del presupuesto, 350.000 del remanente, y la respuesta es no estamos de acuerdo, así que presentamos enmienda a la totalidad. Ahí no hay una negociación real y eso es lo que pusimos sobre la mesa, así que a mí me parece muy lícito y creo que de cara al 21 tuvimos algo similar. Y creo que eso está muy dentro de una estrategia política y que es muy lícito, pero desde luego de ninguna manera se basa en nuestra falta de voluntad de acuerdo. Y eso no quiere decir que luego no se consigan. Igual no se consiguen acuerdos, pero no por falta de voluntad. Ya hablaremos después. Y creo que eso es lo que me toca decir. Eskerrik asko, Garazi. Hitza hartu nahi duzu. ¿Quieres tomar la palabra? No voy a entrar demasiado porque creo que... O sea, no he entendido muy bien la intervención, la verdad. Me ha parecido en algún momento que incluso se intentaba hacer humor, estamos en un debate presupuestario y creo que no era el momento, pero sí que me ha parecido curioso que se ha intervenido más en este pleno que en la propia reunión del presupuesto. Entonces ya eso ya me dice mucho a mí. Es decir, nosotros presentamos una propuesta y lo que se nos dice es un listado de por qué no cada una de las propuestas. De hecho, se nos dice que no a la nueva política de rehabilitación, que no, porque las subvenciones actuales no se cubren. Vamos, o sea, eso es que ni siquiera se ha llegado a leer la propuesta, porque además no es una propuesta que llevamos haciendo desde hace varios años. Para decir que esa es la razón por la que se dice que no a esa propuesta, que es una propuesta muy clara, pues yo tengo muy claro que no había ninguna intención de pactar nada. Y estamos en todo el derecho en decir que no a una propuesta de 350.000 euros, además después de habernos dicho en esa reunión que no a todo. O sea, a todo el listado de las propuestas que hicimos se dijo que no hay ninguna que se dijera que sí. Luego, por matizar también alguna cosa que se ha dicho, yo no he dicho en ningún momento, esto es una constante, se cogen notas de prensa y no es la primera vez que pasa, y se coge una parte de lo que dice uno para tratar de ridiculizarlo de alguna manera. Yo en ningún momento he dicho que Idoia Mendia ha dado
ningún dinero. He dicho que el departamento de Idoia, que dirige Idoia Mendia, ha dado una subvención al ayuntamiento de 960.000 euros para hacer el proyecto de Agustinas. Eso es lo que he dicho. Yo no he dicho que Idoia Mendia ha dado. Entonces, creo que se ha intentado además reducir al absurdo algo que yo dije en prensa, que creo que no es justo. Porque yo puedo decir, estoy en todo mi derecho de decir en prensa que un departamento gobernado por una compañera mía ha dado una subvención al Ayuntamiento de Rentería. Y creo que no se está siendo justo cuando se dice eso. Y luego, no se nos ha explicado, ha comentado la delegada de Hacienda, que se sabía que yo iba a decir el tema del incumplimiento del plan de mandato, pero no se ha explicado en ninguno de los proyectos que yo he dicho, porque ninguno de los proyectos que yo he dicho, ninguno se va a cumplir con este presupuesto. Ninguno. Y los puedo volver a leer. Y no se ha explicado por qué en prensa se dijo que este presupuesto va a servir para cumplir la totalidad del plan de mandato, porque eso no es interpretable. Eso sí que no es interpretable, porque está entrecomillado y es algo que se ha comunicado a los ciudadanos. Y es objetivamente mentira, porque además aquí se ha dicho que se va a cumplir con este presupuesto el 80% del plan de mandato. Entonces ahí hay una incoherencia que en algún momento se tendrá que explicar. Pero es objetivamente mentira lo que se les ha dicho a los ciudadanos sobre el presupuesto 2022. Y luego hay otra cosa. Cuando se ha comentado las partidas que planteamos nosotros reducir, ahora mismo no tengo el dato, pero lo hemos hablado en muchas ocasiones. La ejecución de un montón de proyectos es preocupante. De un montón. Y muchas de las propuestas que hemos marcado nosotros de bajada es porque en el presupuesto 2021, en la ejecución que se nos ha mandado, y lo podremos ver en abril, si es en abril cuando se ve la ejecución final, podremos ver cuál es la ejecución de esos proyectos. Pero esta legislatura, la ejecución de diversos proyectos es muy baja. Y en base a eso hemos hecho algunas de las propuestas de mejora, de bajada, no porque no queramos que esos proyectos no se hagan, sino porque obviamente tú cuando haces propuestas tienes que priorizar. Y nosotros nos hemos enfocado en 4 ámbitos que queríamos mejorar, y si hubiéramos querido hacer una enmienda a la totalidad desde el principio, pues no nos pegamos el trabajo que tiene hacer enmiendas parciales, porque tiene un trabajo analizar un presupuesto y hacer enmiendas parciales. No es un trabajo serio el que hemos hecho. Entonces, básicamente decir eso, que es nuestro posicionamiento, y obviamente mantenemos esta enmienda a la totalidad. Nik labur bakarrik. Yo brevemente, es cierto que se ha mencionado a Idoia Mendia y no lo he hecho con mala intención, ahí te solicito disculpas. Lo que quería decir es que ese dinero no lo da el departamento que representa Idoia Mendia. No sé si se me ha comprendido, y yo creo que el error es grave porque se menciona expresamente quién lidera el departamento y no es así, no se ha dado por ese departamento. En ese sentido he realizado esa reflexión. Aún así me quiero quedar sin duda con de dónde quitan los grupos los dineros para sus propuestas. Es lícito y está claro que cada uno pone el dinero donde le parece más adecuado. Yo he realizado mi lectura política basada en nuestras prioridades. En nuestras prioridades esas no serían partidas que se pudieran eliminar, y eso es lo que me toca expresar, mi preocupación de que no haya esas prioridades. Y vuelvo a decirlo, me quedo con la idea de hasta dónde la propuesta de enmiendas profundiza en nuestra política y refuerza nuestra política. Y yo creo que ese es el dato más relevante, y en ese sentido, aunque nuestros discursos políticos nos lleven a colocarnos en diferentes lugares, porque esa es
en parte la teatralización de la política. Yo estoy muy contenta por esa parte porque veo que son enmiendas que van muy en la misma dirección y que refuerzan, reafirman nuestra política por vuestra parte, aunque sea de una manera simbólica, y eso a mí me alegra y yo es con lo que me quedo porque me parece un dato significativo e importante. Bueno, si no se quieren hacer más comentarios, yo os propondría votar la enmienda a la totalidad. Procedemos a votar la enmienda a la totalidad presentada por el PSE. ¿Votos a favor? ¿Contra? ¿En contra? ¿Abstenciones? 6 a favor, 3 abstenciones y 12 en contra. De manera que vamos a continuar con las enmiendas presentadas por EAJ, por el PNV. Gracias, buenas tardes. El grupo EAJ-PNV de Rentería decidimos no presentar una enmienda a la totalidad, aunque detectamos carencias en el proyecto de presupuestos y por eso queremos modificar ese presupuesto para mejorarlo con las enmiendas que os presentaré a continuación, porque vemos la oposición como algo que hay que hacer de manera constructiva y responsable. Nuestro objetivo es defender los intereses generales de Rentería con una vocación social de la acción local. Y por eso hemos presentado nuestras enmiendas parciales al presupuesto para corregir las partes más débiles del proyecto y para dedicar los recursos a lo que consideramos prioritario. Así que voy a presentar las enmiendas de una en una. La primera enmienda es el replanteamiento de los recursos municipales para la emancipación de la juventud. Yo creo que nuestro grupo y el equipo de gobierno compartimos el objetivo de que tenemos que destinar recursos a políticas de emancipación juvenil. Lo que se ha hecho en ese sentido, que son las ayudas a las viviendas comunitarias y las ayudas a la emancipación, no han sido eficaces. Las viviendas comunitarias que se pusieron en marcha en el 2019 han tenido bajas y altas en estos 2 años, pero no se han llenado todas las plazas. Y después, en las ayudas a la emancipación, la ejecución ha sido baja. En el 2019 no llegó a los 10.000 euros y el año pasado hubo una ejecución de en torno a 20.000 euros, teniendo en cuenta que en la partida hay 80.000 euros. Por lo tanto, en nuestra opinión, no se ha conseguido el objetivo. La juventud no ve que estos recursos sirvan y esto es señal de mala gestión. Y entonces, con esta enmienda lo que planteamos, si todavía compartimos los objetivos, es realizar un análisis para analizar qué es lo que se ha hecho poco, qué es lo que ha fallado y para diseñar políticas efectivas, eficaces de cara al porvenir. La segunda enmienda es el estudio de las adicciones químicas y no químicas de la juventud. Todos sabemos que las consecuencias del COVID están siendo graves y están provocando muchas consecuencias en la sociedad. Tenemos gran preocupación con los problemas de conducta de muchos jóvenes y tras un periodo de crisis estas situaciones suelen empeorar. Y entonces nos parece que hay que realizar una fotografía real de la situación de la juventud en Rentería. Y una vez que tengamos esta fotografía, podremos implementar políticas y recursos eficaces para ayudar a la juventud. La tercera y la cuarta enmienda son ayudas para fomentar la contratación en el comercio y la hostelería y campañas de promoción del comercio local. Fomentar la contratación nos parece imprescindible viendo los difíciles momentos que está viviendo el comercio y la hostelería. Otros años también hemos presentado esta enmienda, pero en esta ocasión nos parece todavía más importante. Y por otra parte, las campañas para fomentar el comercio local, en todos estos años hemos dicho que queremos un pueblo vivo y que hay que promocionar políticas de fomento del comercio local. Lo hemos hecho tanto en pleno como en nuestras comparecencias. Después voy a pasar a la sexta enmienda, que es una enmienda para el estudio para la promoción de la movilidad local segura. Nos parece imprescindible y urgente realizar
este trabajo, porque es la única manera de detectar los puntos negros del pueblo para poder adoptar las medidas necesarias. Hay que conocer la realidad para poder adoptar medidas eficaces. Los vecinos de la localidad más de una vez nos han hablado de los puntos negros, pero nosotros pedimos un estudio integral de todo el pueblo. El quinto punto está relacionado con esto y es el proyecto para la iluminación de pasos cebra para garantizar la seguridad tanto de peatones como de conductores. Esto lo estamos viendo en pueblos vecinos y vemos que ayuda mucho, y como nuestro objetivo es tener un pueblo seguro, pues esto lo queremos hacer en todos los sentidos. La séptima enmienda es el estudio de puntos de carga para coches eléctricos. El equipo de gobierno tiene previsto ha puesto una partida para la instalación de puntos de carga en los garajes municipales, pero a nuestro grupo le parece que este estudio hay que realizarlo en el pueblo, en todo el pueblo. Porque si estamos de acuerdo, creemos que todos estamos de acuerdo en que hay que fomentar la movilidad sostenible, nos parece que hay que hacerlo en todo el pueblo para que todos los vecinos tengan igualdad de oportunidades. La octava enmienda es el proyecto para la cobertura del parque del barrio de Alaberga. No es la primera propuesta que hacemos en este sentido o de este estilo. En este año solicitamos que se cubra el parque de Alaberga y el año pasado llegamos a un acuerdo para un proyecto similar en otros lugares, porque por una parte nos parece importante que en todos los barrios haya la misma oportunidad cuando haga mal tiempo para poder, por ejemplo, jugar en la calle, y por otra parte nos parece que esto colabora en el objetivo de la descentralización de las actividades programadas por el ayuntamiento. Si están cubiertos los espacios, se pueden descentralizar las actividades. La novena enmienda dice campaña de sensibilización y prevención para evitar la violencia en la infancia y la adolescencia. Lamentablemente, muchas veces este tipo de violencia se produce en el ámbito privado y es importante detectarla a tiempo. Para eso hace falta dotar a la ciudadanía de instrumentos y recursos. Hay que crear conciencia y sensibilizar a la sociedad y esta es una de las maneras de evitar la violencia en la infancia y la adolescencia. La décima enmienda es el desarrollo de recursos de inclusión social en la cartera de servicios sociales. Una de las consecuencias del COVID-19 ha sido incrementar las situaciones de indefensión, de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión. No están desarrollados todos los servicios de la cartera de servicios sociales y nos parece que hay que desarrollarlos todos para la inclusión y la atención adecuada. Y la undécima enmienda es la instalación de detectores de humo para viviendas de personas mayores. Pero hemos visto que no se va a poder llevar a votación, o sea que no os voy a dar más explicaciones. En este caso el objetivo era que las personas mayores pudieran continuar viviendo, que si querían seguir viviendo en sus viviendas, pues darles medios para que tuvieran una buena calidad de vida y para que tuvieran una situación de seguridad, para garantizar la seguridad. Y nuestra última enmienda es el ascensor de Gastaño. En 2021 se preveía una partida para la redacción del proyecto del ascensor de Gastaño. Y aunque es cierto que se ha producido un retraso, nos parece que un retraso no es una paralización. Creemos que el año que viene, en el primer trimestre, se puede poner en marcha la redacción del proyecto de licitación y ya que vamos con bastante retraso, lo que proponemos es terminar la redacción del proyecto, ya que es un compromiso del 2021, y comenzar una parte de la obra. Y para eso prevemos poner 475.000 euros. Estas son nuestras enmiendas y, como hemos dicho antes, el objetivo de las propuestas es corregir las partes más débiles del presupuesto y realizar los ajustes necesarios y poner los recursos en lo que consideramos prioritario, como servicios sociales, urbanismo, desarrollo económico, movilidad, tráfico, seguridad, medio ambiente y juventud. Vamos a abrir una ronda de intervenciones otra vez.
y comienza Elkarrekin Podemos. Yo voy a ser breve porque antes, cuando he presentado nuestra opinión sobre el presupuesto que presentamos, sobre cómo se han llevado las negociaciones, no tengo más que reafirmarme. Es verdad que podemos compartir, hablando de las enmiendas parciales del PNV, podemos compartir algunas de las enmiendas parciales que habéis presentado, y además las entendemos, como en algún momento ha llegado a decir Garasi, con otras enmiendas y con otras propuestas, las entendemos que eran complementarias a las que nosotros estábamos presentando, porque era incluso simplemente aumentar una cantidad. Por eso yo en determinado momento sí que pensé que podríamos llegar a un acuerdo. Por lo menos esa es la sensación que yo tuve. Presentáis las enmiendas, os presentamos una, no quiero decir contraoferta, sino bueno, pues un seguir intentando negociar, que es, y vuelvo a reiterarme, que es la línea en la que hemos trabajado desde el equipo de gobierno desde el principio. Se vuelve a decir que no, y aún así se presenta una propuesta mejor, y al PNV solo le sirve, aunque no sé si le parece bien o mal, pero solo le sirve para dar una abstención. Me descoloca porque es verdad que tenía la sensación de que estábamos navegando en el mismo río, y no me deja más que seguir pensando que no todos tenemos el foco de nuestras prioridades puesto en el mismo escalón. Mila esker. Eskerrik asko, Maite. EAJ. ¿El PNV tiene algo que decir? ¿El PSOE? Yo también, en nuestro caso, habiendo visto las enmiendas que ha presentado el PNV, yo diría que podríamos estar de acuerdo en casi todas las propuestas que se hacen, pero tenemos un problema con lo que se propone disminuir en todas las propuestas, entonces no las vamos a apoyar. Es decir, no podemos, si estamos proponiendo nosotros una política de rehabilitación diferente, aumentar, no podemos aceptar que se rebaje la partida de las ITES. Lo mismo pasa con Atlántica al Día, mantenimiento de parques y jardines. Hay un montón de partidas, la de Haurtxocos y Gaztelecus, con lo que no vamos a apoyar las propuestas, salvo la última, la del ascensor de Gaztaño, con la que estamos de acuerdo. Bueno, saiatuko naiz ez luzeegia izaten. Bueno, intentaré no prolongarme demasiado. Os habréis dado cuenta de que antes no he entrado en el detalle sobre las enmiendas parciales presentadas por los socialistas. No voy a entrar tampoco al detalle, porque creo además que las ha explicado con mucho detalle Eli, pero sí que me parece que claramente en 2 reuniones expresamos en nuestra opinión que más, que menos, pero en 2 enmiendas, sin duda, y están aquí, hay proyectos que vemos con buenos ojos, y ante eso, tanto con el PSOE como con el PNV, lo que hicimos fue decir, esta es nuestra opinión, esto lo formularíamos así, esto le daríamos esta vuelta, esto lo vemos muy interesante, no lo sé. Hecho todo eso, pusimos sobre la mesa, ya que el acuerdo también es económico sin duda y también ha sido así en los últimos 2 años, ponemos una cantidad sobre la mesa, damos una opinión sobre esas enmiendas y ponemos una cantidad de dinero. Visto eso, el PNV se mantiene, ha habido un recorrido y me da pena porque me parecía que podíamos llegar a un acuerdo. Entiendo, y lo ha explicitado Maite García, que es cierto que nos ha entrado en algún momento una dificultad para llegar al acuerdo entre
entre la aprobación, entre los votos a favor y la abstención, pero yo creo que sí que hay que poner en valor, creo que nos toca como equipo de gobierno poner en valor que cuando se crea este debate y cuando se emprende el camino de la negociación, esos primeros 700.000 euros se convirtieron en 1.049.000 euros. Una parte del remanente para poner dinero, para desarrollar en su totalidad el ascensor de Gastaño y esos primeros 350.000 euros de partidas del presupuesto pasaron a 529.000 euros. Es cierto que pensábamos que se aprobaría eso, además teníamos el precedente del 2021 y nos llevaba a pensar eso. En el 2021 fueron 200.000 euros del presupuesto y 200.000 del remanente y nos parecía que porque realmente queremos los acuerdos y porque hay que hablar para eso y hay que sostener las propuestas y realizar contrapropuestas, para nosotros es importante siempre que estéis a nuestro lado, lo sabéis y lo buscamos siempre y de verdad. Y yo creo realmente que hay posibilidades de acuerdo y que es importante construir la política en ese sentido y como creemos en eso, bueno, realizamos esa andadura, nos parecía que era una oferta adecuada. Al final no lo hemos conseguido y lo cierto es que tengo la pena hasta el punto en el que, como me toca como concejala delegada de Hacienda, me habría gustado llegar a un acuerdo, materializar el acuerdo. Me parecía que había condiciones, que la oferta no era mala, pero bueno, entiendo que cada uno tiene que poner los límites donde le parece, y eso es lo que quería decir y no voy a entrar. Yo creo que el concejal de PSOE ha dicho un poco pues de dónde quitáis los dineros, de qué partidas quitáis el dinero, entonces no voy a entrar a eso. Yo creo que proponéis quitar de sitios que para nosotros son prioritarios y eso para nosotros no es aceptable. ¿Alguna otra intervención? Bueno, sin más. En cuanto a la negociación, al hilo de lo que se ha dicho sobre la negociación, es cierto que el equipo de gobierno, nuestras enmiendas les parecían interesantes, así nos lo expresó. También nosotras estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Es cierto que se nos daban 1.200.000 euros, 700.000 del remanente para el ascensor de Gastaño y 529.000 euros para otras propuestas que habíamos presentado. Dijimos que estábamos de acuerdo, porque veíais interesantes nuestras enmiendas y de alguna manera reconocíais que nuestras enmiendas mejoraban vuestro proyecto de presupuestos y lo único que dijimos fue que iríamos a la abstención, no que no habíamos ido a negociar, sino que iríamos a la abstención. Ahora, si no os resulta suficiente nuestra abstención, pues entendemos que aquí cada uno tenemos nuestros caminos, nuestras maneras de hacer política y sin más. No necesitabais nuestros votos favorables, os dijimos que nos íbamos a abstener claramente, pero bueno, tendrá que ser en otra ocasión. ¿Alguna otra intervención? Bueno, pues si nadie más va a querer intervenir, yo sí quiero decir que honestamente hemos tenido una voluntad para llegar a acuerdos tanto con unos como con otros y yo creo que es muestra de ello que los anteriores... Es muestra de ello que se ha puesto más dinero sobre la mesa que cuando se trabajó sobre los anteriores proyectos presupuestarios. Yo creo que la cantidad de dinero que se pone también es muestra de esa voluntad y yo creo que en ningún momento, cuando hemos expresado nuestra opinión, en ningún momento hemos querido criticar las propuestas de la oposición. Nos parecía que nuestra opinión podía ser interesante para vosotros de cara a mejorar las enmiendas, pero si se han leído de manera negativa o si os parece que las hemos leído de manera negativa, pues desde luego no nos hemos entendido, pero
pero tanto con unos como con otros lo que hemos querido ha sido expresar nuestra opinión sobre vuestras propuestas y vuestras enmiendas, porque entendemos que el trabajo conjunto solo se consigue de esta manera, hablando, diciendo qué opinión o qué punto de vista tiene cada uno sobre las propuestas que hacen unos y otros, y esa es la manera de abrir un marco de colaboración. Entonces, como se ha solicitado la colaboración desde la oposición, pues yo creo que realmente llegar a un acuerdo presupuestario y acordar proyectos e iniciativas, pues es realmente una oportunidad, una muy buena oportunidad para la cooperación. Yo sí tenía ilusión, creo que quienes hemos estado trabajando en esto teníamos ilusión de continuar el camino que estamos recorriendo hasta ahora, porque aunque no lo necesitáramos, esperábamos aprobar el presupuesto con una mayoría mayor que la del equipo de gobierno. Aunque lo hemos intentado, no ha sido posible y no pasa nada. Tendremos otra ocasión el año que viene, pero bueno, sí quiero reafirmarme en eso que ha dicho Garazi, de que esa falta de dirección, acusar a este equipo de gobierno de falta de dirección, eso creo que son palabras vacías, porque bueno, es lícito no compartir nuestra dirección, pero tenemos una dirección marcada, muy clara, muy nítida, y el nivel de desarrollo que tendrá el plan de mandato a lo largo de esta legislatura pues va a ser muy importante, entre otras cosas, gracias a este presupuesto, porque el incremento presupuestario nos ha dado ocasión de dar un importante empujón a muchos proyectos. Entonces, espero que seamos capaces de gestionar bien este gran presupuesto y de dar un impulso a nuestras políticas y proyectos. Entonces, pasamos a la votación, porque va a ser una votación larga. Primero tenemos que votar una a una las enmiendas parciales del PNV y después el proyecto de presupuesto en su totalidad. Entonces, de una en una, excepto la enmienda 11. ¿De acuerdo? Entonces, votos a favor de la primera enmienda. Digo cuáles son, ¿lo veis necesario? Primera enmienda, replanteamiento de los recursos municipales para la emancipación de la juventud. ¿Votos a favor? A favor 3 y 18 en contra. Segunda enmienda, estudio de las adicciones químicas y no químicas de la juventud. ¿A favor? 3 a favor, en contra. El resto, 18 en contra. Tercera enmienda. Tercera enmienda, ayudas para fomentar la contratación en el comercio y la hostelería. ¿Votos a favor? En contra. 3 a favor y 18 en contra. Cuarta enmienda, campaña de promoción del comercio local. ¿Votos a favor? En contra. 3 a favor y 18 en contra. Quinta enmienda, proyecto para la iluminación de pasos cebra. ¿Votos a favor? En contra. 3 a favor y 18 en contra. Sexta enmienda, estudio para la promoción de la movilidad local segura. ¿A favor? En contra. 3 a favor y 18 en contra. Séptima enmienda, estudio de puntos de carga para coches eléctricos. ¿Votos a favor? En contra. 3 a favor, 18 en contra. Octava enmienda, proyecto para cubrir el parque del barrio de Alaberga. ¿Votos a favor? En contra. 3 a favor, 18 en contra. Novena enmienda, campaña de sensibilización y prevención para evitar la violencia en la infancia y la adolescencia. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 3 a favor y 18 en contra. Décima enmienda, desarrollo de recursos de inclusión social en la cartera de servicios sociales. ¿A favor? ¿Votos en contra? 3 a favor y 18 en contra. La 11ª enmienda que decae, y pasamos a votar la 12ª y última enmienda, que sería ascensor de Gastaño. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? 3 a favor, no, 9 a favor y 12 en contra. He dicho 3 tantas veces que ya se me ha quedado
De acuerdo. Y una vez votadas las enmiendas, vamos a pasar a votar el propio proyecto de presupuestos, de manera que pasamos a votar el proyecto original, la propuesta original. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? De acuerdo. 12 a favor y 9 en contra. Y de esta manera queda aprobado el presupuesto general del Ayuntamiento de Rentería para el ejercicio 2022. El 9º punto es una propuesta, encomienda de gestión material del Ayuntamiento de Rentería a la Academia Vasca de Policía y Emergencias para la gestión de los procesos selectivos unificados de ingreso en la categoría de agente de la escala básica de Policía Vasca. ¿Aquí alguien tiene algo que comentar? Barkatu nagore. Órgano competente de aprobación, Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión Informativa de Organización. Se ha invitado a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca a abordar la realización de procesos selectivos conjuntos para el ingreso en la categoría de agente de la escala básica de policía local mediante encomienda de gestión material a la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Es decir, se ha propuesto a los ayuntamientos la posibilidad de encomendar a la Academia la realización de cuantas actividades de carácter material técnico de servicios sean precisas para la ejecución de los procedimientos selectivos. En el ámbito local, la realización de procesos selectivos para estos puestos de trabajo entrañan una especial dificultad tanto para la composición de tribunales como para el desarrollo de pruebas. Por otra parte, de tomarse en cuenta la multiplicidad de ofertas de empleo público y convocatoria simultánea de procesos selectivos para el ingreso en la categoría de agente de la escala básica de la policía local, así como las ventajas y la eficacia de establecer un marco común de actuación para llevar a cabo un proceso selectivo unificado. La encomienda de gestión propuesta por parte del Ayuntamiento de Rentería tiene por objeto encomendar a la Academia Vasca de Policía y Emergencias la realización de cuantas actividades de carácter material, técnico o de servicios sean precisas para la ejecución del proceso de selección de 10 plazas para el ingreso en la categoría de agente de la escala básica de la policía local, incluidos en la oferta de empleo público del año 2021. Teniendo en cuenta la legislación aplicable, visto el informe emitido por la responsable de Recursos Humanos y vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Recursos Humanos y la conformidad dada por la responsable de Recursos Humanos a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, el Pleno de la Corporación acuerda: primero, aprobar la encomienda de gestión material del Ayuntamiento de Rentería a la Academia Vasca de Policía y Emergencias para la gestión de los procesos selectivos unificados de ingreso en la categoría de agente de la escala básica de policía local que se adjunta al presente acuerdo. Segundo, facultar a la alcaldesa para la firma del documento correspondiente. Y tercero, comunicar el presente acuerdo a la Academia Vasca de Policía y Emergencias. Iruzkinek egin nahi da edo galdera. En relación a esto, ¿hay alguna pregunta? Si quiere algún comentario, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Décimo punto. Sinagore. Décimo punto es una propuesta, modificación temporal condicionada preventiva del modo de gestión del servicio público de instalación deportiva. Este tema está sin dictaminar y, por tanto, entiendo que tendríamos que votar la urgencia, pero te daré la palabra, Nagore. Como ha mencionado la alcaldesa, le corresponde al Pleno aprobar este punto. Pero no se ha podido dictaminar en la comisión correspondiente por cuestiones de urgencia. Todo esto viene de un escrito presentado por el concesionario del servicio de gestión de las instalaciones deportivas. Entonces, bueno, cuando se realizó la convocatoria del Pleno de las comisiones, todo esto todavía no lo habíamos podido trabajar. Entonces sí que ha entrado en el orden del día del Pleno, pero no se ha podido dictaminar en comisión por la premura del tema. Entonces, de acuerdo con nuestro reglamento de funcionamiento,
con urgencias, debería ratificarse con urgencia el introducirlo, el incluirlo en el orden del día. Habría que ratificar la urgencia y si se aprueba con mayoría simple podríamos votar y debatir el tema. Entonces, antes de entrar al tema, habéis recibido la documentación y primero tendríamos que votar eso, a ver si se puede incluir el tema. De manera que primero hay que incluirlo en el orden, el hecho de incluirlo en el orden del día, y primero pasamos a votar, o no sé si tenéis que decir algo respecto a esto. El punto se queda encima de la mesa. Voy a intervenir. Yo creo que entiendo que con la votación de la urgencia ya quedaría determinado si se queda o no el punto encima de la mesa. Yo hago esa interpretación. Hago esa interpretación que al final hemos pedido que se deje el punto encima de la mesa, lo vamos a volver a pedir. Entonces hago una intervención ahora para hablar de la urgencia, pero vamos a solicitar que el punto se quede encima de la mesa, porque creemos que es un tema de esta envergadura e importancia, y teniendo en cuenta las repercusiones que puede conllevar en cuanto a la prestación del servicio, pero también las consecuencias jurídicas y económicas, no se puede trabajar de esta manera. Hemos recibido la documentación con unas horas de antelación del Pleno, cuando teníamos que haberla recibido con 48 horas de antelación, según el ROM, y no hemos tenido el tiempo suficiente para estudiar el tema con el rigor que requiere. Además, nos asiste el derecho a todos los grupos a recibir la documentación con el tiempo suficiente para poder trabajarla. Además de irregular, creemos que no es recomendable teniendo en cuenta el tema del que estamos hablando. Nos están pidiendo que renunciemos al aprobar este punto a nuestros derechos como corporativos por no haber previsto con el tiempo suficiente un tema como este y forzarnos a tomar una decisión sin tener toda la información necesaria y sin cumplir los plazos que el ROM establece para que todos los concejales cuenten con el tiempo suficiente. Y por tanto solicitamos que el tema se quede encima de la mesa y se convoque un pleno extraordinario para poder estudiar la documentación con tiempo. Bueno, yo creo que la explicación tiene que ser técnica, o que también se dará la explicación técnica y que sea realizado por escrito. Precisamente estamos hablando de una situación excepcional, de una situación urgente. Estamos hablando de algo que se nos notificó, se nos comunicó el 3 de diciembre. Tenemos que responder a una situación que se provocó entonces. Habéis recibido hoy los informes, pero nosotros también como equipo de gobierno hemos recibido los informes hoy. En ese sentido, sí, sabemos que vamos muy rápido y con mucha prisa, pero la cuestión es que tenemos sobre la mesa lo que tenemos sobre la mesa, y hay veces que hay que tomar decisiones de esta manera. Sabéis que como localidad con una población mayor de 20.000 habitantes estamos obligados a mantener abiertas las instalaciones deportivas. La empresa nos ha comunicado que el 31 de diciembre va a dejar de dar el servicio, y entonces no tenemos otro remedio que tomar decisiones, y desde la responsabilidad que tenemos de mantener abiertas las instalaciones deportivas, este tema lo tenemos que tratar hoy. Entonces, esa es la situación que tenemos, y dicho esto, no sé si Nagore quieres, por añadir a lo que ha dicho la alcaldesa, a la empresa. Esta mañana se le ha notificado la respuesta por decreto de alcaldía, se le ha notificado que no puede abandonar la concesión. Existe un informe jurídico con mi aprobación. Se le advierte al concesionario de cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de su obligación de continuar prestando el servicio y cuáles serían las medidas que se adoptarían, pero al mismo tiempo vemos que su escrito está ahí. Aunque no puede abandonar el servicio,
ha expresado claramente que va a marcharse, entonces nos parece que teníamos que trabajar en otras opciones y, como ha dicho la alcaldesa, hay un servicio mínimo que estamos obligados a cumplir dentro de que el ayuntamiento está obligado a cumplir. Entonces, aunque tenemos en marcha la licitación para cuando tengamos una empresa concesionaria, ahí nos encontraremos con un hueco, con una falta. Entonces, bueno, no hay otra opción que el ayuntamiento se haga cargo de la gestión directa, y eso es lo que se plantea en ese punto del orden del día. Entonces, para materializar esa gestión directa, aunque sería temporal y al mismo tiempo siempre condicionada a que realmente en el 31 de diciembre la empresa cree esa situación a partir del 1 de enero, entonces sería temporal y condicionada, pero esa modificación del modo de gestión tiene que decidirla el Pleno, y por eso se trae aquí este punto. Y dentro de lo que se ha dicho, si se mantiene la solicitud de dejar la solicitud sobre la mesa, pues habría que votarla. Esta mañana, tras la comunicación de Isaac, he tratado de responderle y de explicarle por qué habría que resolver esto en el pleno de hoy, sobre todo porque esto solo es el inicio del proceso. Después, para materializar esto, habría que tomar muchas decisiones y actos administrativos, y entonces cuanto más se retrase la decisión de hoy, pues resultaría más complejo. Y después está el siguiente punto que tenemos a continuación, y eso sí que es imprescindible que esa decisión se adopte hoy, la decisión sobre las ordenanzas fiscales, que está completamente relacionada y que es el punto 11º que se ha introducido. Entonces, esa segunda propuesta de las ordenanzas fiscales no se podría retrasar. No se podría retrasar más que hoy, porque si no, esas ordenanzas fiscales quedarían aprobadas definitivamente, porque entonces sí que no habría manera de cobrar por dar ese servicio, y eso sí que sería muy grave. Entonces, el siguiente punto, que está completamente vinculado con pues este también es una decisión que hay que adoptar hoy con urgencia. Técnicamente lo vemos así. A partir de ahí, si el tema queda en la mesa, no se puede decidir, no se puede votar, y tendría sus consecuencias, y habría que ver qué hacer en ese caso. Pero bueno, sabed que nosotros también tuvimos nuestras dudas técnicamente y que planteamos la opción de un pleno extraordinario, realizamos un calendario, vimos que no era factible. Estamos a 15 días, a 15 días de terminar el año. No estamos tampoco en un mes normal para adoptar este tipo de decisiones, y entonces, bueno, técnicamente todo eso también pues hay que valorarlo. Y eso es un poco, al final estoy hablando yo en nombre de los técnicos, pero bueno, como estamos aquí un grupo, el responsable de contratación, la interventora, el de deportes, bueno, estamos en una situación de SOS en torno a este tema, y entonces, bueno, se ha completado la documentación y los informes como hemos podido, en ambos idiomas, como veréis. Es bastante documentación, pero para cuando hemos incluido estos temas en el orden del día del Pleno, están completados con todos los informes jurídicos, económicos, de recursos humanos, y hasta ahí. Es cierto que la documentación, como ha dicho Isaac, hay un plazo para presentarla, pero también el ROM prevé algunas situaciones de urgencia, y esa es la opción que estamos utilizando, y no creo que abusemos demasiadas veces de esa opción. Hemos intentado siempre
los temas suelen venir trabajados y cada vez que se puede, diría que en un porcentaje muy alto. En este caso, en cuanto a este punto y el siguiente, ha sido completamente imposible. Yo sé que esto crea mucho malestar y resulta muy comprensible. No sabemos en el escenario, no sabemos si ese escenario que tenemos delante, ese escenario amenazador, no sabemos si realmente va a tener lugar o no. Y esta decisión está condicionada a que realmente se materialice ese escenario y de aquí a fin de año pueden resultar cosas diferentes, puede resultar que esta amenaza se materialice o que quede solo como amenaza, porque nosotros tenemos la mano, estamos dispuestos, estamos abiertos a la negociación y en los días venideros pensamos que podría haber movimientos y si así fuera, pues desde luego tendríais conocimiento de eso, pero es cierto que si no, esta es una situación muy excepcional ante una realidad en la que una empresa va a hacer algo que legalmente no puede hacer y eso lo reconoce la propia empresa, sabe que no tiene derecho a tomar una decisión así, pero dice que tiene la determinación de hacerlo y por otra parte sabéis que desde el momento en el que somos una población de más de 20.000 habitantes, es nuestra responsabilidad también en este momento tan excepcional de adoptar decisiones responsables para que las instalaciones deportivas el 1 de enero o el 2 de enero, lo que sea, se mantengan abiertas y la verdad es que realmente no vemos otra alternativa. Si pusierais otra alternativa sobre la mesa, pues la estudiaríamos, pero es que no hay alternativa, pero sabemos que la decisión se adopta con prisa y con urgencia, pero para este equipo de gobierno también es con prisa, con urgencia, pero sin otra opción. Así hay que hacerlo y como ha dicho Nagore, hay un equipo entero que está gestionando y estudiando este tema y entendemos que el ROM da opción de hacer esto y que no podemos dejar pasar esta opción porque otro tipo de soluciones serían peores y no nos garantizarían lo que queremos garantizar, que es justamente que las instalaciones deportivas también estén abiertas el año que viene. Y si mañana o pasado se convocara un pleno extraordinario, ¿estaríamos a tiempo para llevar a cabo este proceso? No. Aprobar el siguiente punto sin aprobar esto no tiene... Si mañana o pasado, ya ni sé en qué día estamos, el viernes o el lunes, realizar un pleno, tendríamos que dictaminar esto de antes, una comisión, los plazos para eso en situación normal serían 2 días hábiles. Entramos ya en una situación compleja. Además, si lo ves, después podría ser, estamos viendo también a ver si el ayuntamiento, por sus medios, con sus recursos propios, todo eso lleva un proceso que también hay que trabajar. No se puede comenzar ese proceso sin haber tomado esta decisión. A la empresa también le tendríamos que solicitar toda la documentación formalmente. Nos tiene que pasar todo el listado del personal, de los proveedores, de servicios. No podemos empezar a solicitar todo eso porque nosotros tampoco necesitamos un soporte para poder exigir toda esa información. Hasta adoptar esta propuesta, hasta aprobar la propuesta de pasar al modo de gestión directo, no podemos empezar ese proceso. Si no, también será muy difícil poder reabrir las instalaciones el 1 de enero, pero cuanto más se prorrogue esto, más difícil será y será muy complicado, por no decir imposible. Y entonces sí que el personal, etcétera, bueno, habría que ver en qué situación se quedan y todo ese tipo de cosas. Pero para realizar toda esa gestión, la gestión del personal, para realizar esos informes no hace falta que esta decisión esté tomada, ¿no? Se puede trabajar en todo eso y después adoptar la decisión. Pero nosotros formalmente a la empresa en este momento, hoy lo que le hemos notificado es que no puede irse.
y cuáles son las consecuencias si se marcha. Entonces, no tiene sentido, sin tener ningún otro acuerdo del Pleno, empezar a solicitarle a la empresa una documentación que va justo en contra de lo que hoy le hemos notificado. Nos tiene que pasar todos los contratos del personal, sus vacaciones, todas sus situaciones, los contratos que tienen en vigor, etcétera, etcétera. Solicitarle todo eso cuando les estamos diciendo que no se pueden ir no tiene mucho sentido. Necesitamos un acuerdo en el que decimos: nos podéis ir, no pueden abandonar ese servicio, pero al mismo tiempo, por si acaso, ponemos en marcha otro procedimiento para hacernos cargo de la gestión directa, temporal y de manera condicionada, y entonces, por si acaso, empezamos a solicitar eso. Entonces, en paralelo, estamos trabajando en dos expedientes. Nuestro argumento principal es que no se pueden ir, y eso es lo que les hemos notificado. Ante eso, tenemos que ver cuál es la respuesta a nuestro recurso, etcétera, y al mismo tiempo, por si acaso, porque nos han avisado, como nos han avisado, nos da la opción de poder empezar a hacer algo por si acaso, porque su escrito es muy breve, concreto, y dice que el 31 de diciembre van a dejar el servicio, van a abandonar el servicio y lo van a dar por finalizado. Entonces, sí o sí, nos encontramos ante la situación de tener que tomar esta decisión. Tenemos que realizar gestiones con la seguridad social y demás, y hay mucho trabajo por hacer. Yo no es por, o sea, esto no es una cuestión técnica lo que voy a señalar. A ver, esto es difícil de gestionar porque vistos los informes por encima, claro, así en transversal, lo que se señala en los informes es la posición inequívoca del ayuntamiento de que va a defender que la empresa tiene que mantener la prórroga forzosa. Entonces, entendemos perfectamente que en un municipio de 20.000 habitantes, por lo menos aquí, haya que mantener el servicio abierto, y entendemos que haya que tomar las medidas que haya que tomar. Pero es que se nos ha pasado los informes, que es que no tenemos ninguna información más, y nos encontramos en este momento en el que tampoco sabemos exactamente, porque tampoco se nos ha explicado cuál es la fecha límite a la que podríamos ir en una situación extraordinaria, pero extraordinaria para todos, también para la oposición, teniendo en cuenta que el escrito de la empresa es del 3, estamos a 15. Quiero decir, y se nos presenta el informe de justificación de este expediente, que no informe de gestión de la posible alternativa que esperemos todos que no se produzca. Pero es que para mí lo fundamental es eso, porque es verdad que la empresa, a la hora de pasar la información para los pliegos, todos los datos de subrogación y tal ya tenían que estar hechos. Si ahora se va a pasar a una gestión directa, evidentemente hay que requerir más información, pero eso es absolutamente independiente al acuerdo que se adopte en el Pleno. O sea, la empresa lo que te ha transmitido es la voluntad de dejar de prestar el servicio, y para prestar el servicio se le requiere la información, más allá de que se le advierta, me imagino, de las consecuencias jurídicas que pueden tener también para ellos el no ejercer una prórroga forzosa. Y entiendo la voluntad, o por lo menos así lo entendemos desde este grupo, de este ayuntamiento, de defender hasta última instancia esa posición, su obligación de mantener la prórroga forzosa, que por otro lado es lo único que queda claro de manera inequívoca al leer los informes. Entonces, claro, yo ya entiendo que esto es una situación excepcional, eso lo podemos entender todos, y desde luego nadie queremos como consecuencia que se cierre el polideportivo, ni que los trabajadores tengan ninguna consecuencia, pero yo creo que aquí hay que tratar, en una situación excepcional, de respetar las situaciones de todos. Y claro, si para traer una situación excepcional venimos a un pleno ordinario, yo me pregunto qué hubiera pasado si este pleno ordinario fuera dentro de 2 días.
se hubiera convocado hoy un pleno extraordinario, hoy porque hoy es el último día. Claro, lo que no podemos pretender es trasladar a un procedimiento ordinario una situación extraordinaria. Esto es, no se puede convocar mañana un pleno, o pasado mañana, o el sábado, porque hay que convocar una comisión previa, porque hay que darle con los plazos de antelación. Hombre, no, habrá un intermedio. Pues convóquese un pleno extraordinario. Yo lo que quiero saber es exactamente cuál es la fecha, sobre todo por el tema de las ordenanzas, porque el otro entiendo que hasta que se ejecute se puede realizar todo ese trabajo de recopilación de los datos de subrogación, de todo lo que se indica desde Secretaría Técnica que hay que hacer en el propio informe. Eso se puede ir trabajando y si llega el caso que nadie lo quiera, pues se ejecute, se determine cuáles van a ser los mecanismos que se va a hacer, si va a ser una gestión con medios propios, si no. Pero lo de la ordenanza es verdad que yo que tenía el grupo teníamos la decisión de votar en contra de la urgencia. Desde luego, hombre, si a mí se me dice que es que la fecha límite para el tema de la ordenanza es hoy, pues, como se dice, me la tendré que envainar y por lo menos no votar en contra de la urgencia. Pero claro, eso es lo determinante, pero no para cumplir unos plazos ordinarios de comisiones de 24 o 48 horas. O sea, si es posible o no es posible, si hay voluntad o no hay voluntad, porque es que los grupos de la oposición, y entiendo que el equipo de gobierno por lo menos habéis tenido esos 9 días para conocer algo, pero desde luego con los datos que tenemos, o sea, que se presente hoy esto así, a mí me parece que, bueno, es bastante llamativo, entendiendo la urgencia de la situación. Lo que no compartimos es que la única solución sea que hoy se apruebe así, de esta manera. Y lo que solicitamos en ese sentido, intervenía la portavoz, es hasta dónde se puede llegar con el calendario hacia atrás, para que sea el último día, y pues ahí nos pondremos. Yo no soy capaz de decirte cuál es ese último día haciendo un recuento hacia atrás. Eso es lo que técnicamente se nos ha dicho, que hoy es el día en el que hay que aprobar esta documentación y aprobar esto. Yo no soy capaz de valorar si existe otra fecha más lejana. Y yo creo que hemos traído la propuesta con una opinión técnica y que en caso de modificar la fecha lo haríamos si así nos lo dicen, pero si no, pues tendremos que seguir adelante. Lo de las ordenanzas fiscales. Igual es mejor utilizar el de Nagore. En cuanto al tema de las ordenanzas fiscales, en el Pleno de octubre se dio la aprobación inicial a las ordenanzas del 2022, a las ordenanzas fiscales del 2022, y dentro del procedimiento habitual está el ponerlas en exposición pública, porque las ordenanzas fiscales, bueno, pues es un procedimiento muy establecido como en todo, y ese plazo de exposición termina hoy. O sea que mañana ya esa aprobación se convierte en definitiva y entonces ya publicaríamos el texto completo y esas ordenanzas fiscales entrarían en vigor el 1 de enero. A partir de mañana, una vez que esa aprobación inicial se ha convertido en definitiva, las ordenanzas fiscales del 2022 ya están aprobadas. La única opción que habría sería volver a aprobar una modificación de las ordenanzas fiscales con su plazo de exposición público, que en el caso de las ordenanzas fiscales es de un mes. Eso significa, entre enviar al boletín, etcétera, etcétera,
Pues que tranquilamente nos colocamos a mediados de febrero. No he hecho realmente ese cálculo porque está claro que para el 1 de enero no tendríamos ordenanzas fiscales en caso de que pasáramos a la gestión directa, porque también es cierto que si no pasáramos a la gestión directa no necesitaríamos esa parte de las ordenanzas fiscales, pero si como queremos mantener los dos escenarios por si tiene lugar uno o el otro, hasta ahora estaban los dos escenarios en convivencia. Desde que aprobamos las prestaciones no tributarias no ha habido ningún problema, nadie ha presentado nada. Se entiende que están ahí en caso de que se haga la gestión directa y si no, y si no a través de la concesión. Nosotros en octubre propusimos derogar esto porque la concesión parecía que iba normal y ahora ocurre esto y entonces ahora de repente se convierte en un tema con una urgencia total que hay que decidir hoy, porque si no puede ocurrir que nos encontremos ante el peor de los escenarios. Por terminar con el debate. Si todo esto se nos hubiera contado en su momento, nuestro grupo no habría entrado en este debate y comprenderíamos esa urgencia. Y ahora, una vez que hemos recibido esas explicaciones, entendemos que la votación tiene que tener lugar hoy, pero una vez que hemos recibido todas estas explicaciones, cuando faltan las explicaciones se producen estos errores o entramos en estas complicaciones y el debate se prolonga cuando en sí no había debate, porque o se hace hoy o no hay otra opción. Entonces, en el voto de la urgencia nos vamos a abstener. Me gustaría pedir 5 minutos de receso, si es posible, para poder comentar. Solo quiero mencionar una cosa. El otro día, en la comisión de portavoces, no comentamos esto porque todavía no nos hayamos dado cuenta. Quiero decir que estamos trabajando en ello cada día y una vez que escribes una cosa o empiezas a redactar una cosa te das cuenta de otra cosa. Nosotros también estamos haciéndolo como vamos y si no lo habríamos mencionado en la comisión de portavoces. Nos dimos cuenta posteriormente. Bueno, son las 9 en punto, 5 minutos de acuerdo, a las 9:05 aquí.
Ya. De un plumazo. De un plumazo. Oye, que me ha desaparecido un punto. Ahora qué Cristo he montado. Amaya, me ha desaparecido un punto, pero si tenía el 11. ¿Y el 11 dónde está? Ah, no, men. Oh. Mira, me quiero ir. Esta mañana ya he dicho que me quiero bajar del planeta. Vamos a dormir aquí. Sí. La decisión sobre el hay que tomarla antes de las 12. No hay otra. Yo lo informo, ¿eh? Tiene que ser en el día de hoy. Ya, pensé que no, solo he dicho que me quiero bajar del planeta Tierra. ¿Cómo están esas veces? Porque itxintza da kontaktu estretxa, dago bekozean, orduan garro itxintza, 10 metroko kable bat behar dutela behera, nik ez dakit noa, baina egizan dutena me bajo del planeta, gela hundien. Bueno, bueltatu egingo. Bueno, pues volvemos al pleno tras el receso. Estamos en el punto 10, propuesta. Modificación temporal condicionada preventiva del modo de gestión del servicio público de instalaciones deportivas, y comentábamos que aunque no esté dictaminada, primero tendríamos que votar su inclusión. Primero votaríamos si dejarla sobre la mesa o no. Primero habría que votar si dejarlo sobre la mesa o no. Sí, daré turnos de palabra, pero para que me aclare yo, primero a ver si queda sobre la mesa o no y después la urgencia. Después de lo que hemos debatido, que retiramos la propuesta de dejarlo encima de la mesa. A dos. Entonces pasamos a votar la ratificación, ratificar la urgencia de su inclusión en el orden del día. Entonces votamos, votos a favor, en contra, abstenciones. De acuerdo, pues con 15 votos a favor y 6 abstenciones. Ahora la propia propuesta. La presentarás tú. Una vez ratificada la urgencia de incluir el punto en el orden del día, órgano competente de aprobación, el Pleno Municipal, a propuesta del concejal de Deportes. Como se ha dicho, los municipios con población superior a 20.000 habitantes han de prestar en todo caso, entre otros, el servicio público de instalaciones deportivos de uso público, siendo una de las competencias propias de los municipios. Las competencias propias hay que gestionarlas de forma directa o indirecta. En nuestro municipio se gestiona a través de una concesión de servicios y lo que se plantea es que el concesionario de ese servicio ha presentado un escrito, como hemos dicho, notificando. En el ayuntamiento se ha conocido ese escrito el 3 de diciembre y plantea que va a abandonar la concesión en vigor con fecha del 31 de diciembre de 2021. La concesionaria es BPX Sport. Entonces, el contrato se formalizó con efectos desde el 1 de abril de 2019 con una duración de un año prorrogable por otro año, y mediante decreto de la alcaldesa de fecha 15 de marzo de 2021 se encuentra en prórroga forzosa. Se ha iniciado el proceso de licitación para que haya otra concesionaria, pero mientras tanto BPX Sport
por la Ley de Contratos del Sector Público y concretamente por el artículo 288A, viene obligada a seguir prestando el servicio hasta que se formalice el nuevo contrato. Entonces, de acuerdo con eso, y eso es justo lo que se le notifica hoy a través de decreto de alcaldía, se le notifica esa obligación y se le han comunicado sus obligaciones y las consecuencias del incumplimiento. De todas maneras, de manera paralela y por el principio de prudencia condicionado al hecho de que la concesionaria de facto abandonase la gestión del servicio con fecha 31 de diciembre de 2021, tal y como indica en su escrito, ya que es un servicio obligatorio mínimo, se instruye el presente expediente de modificación temporal del modo de gestión del servicio público de instalaciones deportivas de uso público hasta que se formalice la concesión con la adjudicatoria derivada del procedimiento de licitación incoado. De acuerdo con ello, el Ayuntamiento prestará el servicio público de instalaciones deportivas de uso público. En ningún caso el Ayuntamiento pretende modificar la forma de gestión de manera permanente, sino que ante la incertidumbre generada por la concesionaria, con la medida que se pretende adoptar se garantizaría a la ciudadanía la continuidad en la gestión de un servicio público obligatorio. La asunción, aunque temporal, de la gestión directa de las instalaciones deportivas supondría la transferencia del riesgo operacional al Ayuntamiento, así como la subrogación temporal en los derechos y obligaciones vigentes a dicha fecha, ya en el ejercicio de 2022 y cuya cuantificación se desconoce en la actualidad. El proyecto de presupuesto general de 2022 no contempla ninguna partida ese presupuesto que acaba de aprobar este Pleno no contempla ninguna partida ni en el presupuesto de gastos ni en el de ingresos ante la contingencia de que el Ayuntamiento asuma directamente la gestión del citado servicio, entre otras razones porque el proyecto se ha elaborado con anterioridad a la comunicación de la concesionaria. Todo ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento, una vez realizada una evaluación de los recursos humanos y materiales disponibles y un análisis de las necesidades adicionales generadas, pueda organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de la concesión de servicios previo encargo a su medio propio o Barsoaldea S.A. en las condiciones que en su caso se establezcan en el correspondiente expediente de encargo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Contratos de los Servicios Públicos. Adicionalmente, será necesario modificar la aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2022 para evitar el riesgo de no disponer de normativa reguladora de las tarifas a abonar por las personas usuarias de las citadas instalaciones deportivas. Eso es precisamente el siguiente punto. Ese es el contenido principal del siguiente punto. Visto el informe de la interventora municipal en el que, entre otros, establece que, dado que el proyecto de presupuesto general de 2022 no contempla ninguna partida, ante la contingencia de que el Ayuntamiento asuma directamente la gestión del citado servicio, será necesario tramitar el correspondiente expediente de modificación de créditos en el presupuesto de 2022 en función de la manera de organización de la gestión directa elegida. Y todo eso, bueno, si se materializara esta situación que nos ha adelantado en su escrito la concesionaria. Y todo eso hay que materializarlo en el 2022. Entonces, bueno, en la normativa, teniendo en cuenta la normativa aplicable, constan en el expediente informes del responsable de contratación y patrimonio, conformado por la Secretaría General, de la responsable de recursos humanos y de la interventora. A la luz de los antecedentes expuestos, teniendo en cuenta la necesidad de acordar este tema a la mayor brevedad posible para que no exista interrupción alguna en la gestión del servicio público, si bien el mismo no ha podido ser dictaminado en la correspondiente comisión previa, una vez ratificada la urgencia del punto por el Pleno, a propuesta de la concejala delegada de Deportes, con la conformidad dada a la propuesta por el asesor jurídico y la secretaria general, esta alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo. Primero, modificación del modo de gestión del servicio público de instalaciones deportivas de uso público, concretamente servicio de gestión, explotación deportiva, socorrismo acuático, mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Polideportivo Municipal de Galtzaraborda, piscinas de Fandería y Verán, pasando de gestión indirecta a gestión directa con efecto 1 de enero de 2022 y con los siguientes condicionantes.
Modificación, por una parte, modificación condicionada al hecho de que la concesión actual BPX por de facto abandone la gestión del servicio con fecha 31 de diciembre de 2021. Y segundo, modificación temporal hasta que se formalice la concesión con la adjudicatoria derivada del nuevo procedimiento de licitación incoado para la gestión del servicio público. Segundo, la gestión directa se llevará a cabo por el propio Ayuntamiento, sin perjuicio de que pueda organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de la concesión de servicios previo encargo a su medio propio Barsoaldea S.A. El mismo se subrogará en las obligaciones contractuales tanto respecto al personal laboral, garantizando las condiciones laborales, como respecto a proveedores y prestadores de servicios que tuviera la concesionaria BP Export, la cual deberá facilitar toda la información que el Ayuntamiento le solicite al efecto. Tercero, sin perjuicio del acordado en el punto anterior, si para la gestión efectiva del servicio fuera necesario incoar nuevos expedientes de licitación, se acordará la tramitación de urgencia o incluso de emergencia. Cuarto, ordenar a los diferentes departamentos municipales con incidencia en la materia y bajo el liderazgo del Departamento de Deportes que realicen todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de este acuerdo. Quinto, facultar a la alcaldesa y a la concejala delegada de Deportes para la firma de cuantos documentos públicos y o privados sean necesarios para llevar a efecto los anteriores acuerdos. Sexto, poner el presente acuerdo en conocimiento de la actual concesionaria BP Export y de la representación del personal de servicio público afectado a los efectos oportunos y publicar el mismo en el portal de transparencia municipal. Todo eso es lo que recoge la propuesta. De acuerdo. Maite, como concejala de Deportes, no sé si quieres completar la explicación. Buenas tardes, gracias a todos. Oral condicionada preventiva del modo de gestión del servicio público de instalaciones deportivas que hoy se plantea. Me gustaría explicitar lo siguiente. Sé que en Nagore y en los informes aparece mucha de la información que voy a explicitar, pero creo que es necesaria volverla a repetir, por lo menos. El 15 de marzo de 2021 se acuerda prorrogar el contrato suscrito con BPX para la prestación del servicio de gestión y explotación del polideportivo de Galtzaraborda y las piscinas de verano y fandería hasta que se formalice un nuevo contrato. El 3 de diciembre, dicha empresa presenta un escrito al Ayuntamiento comunicando la finalización del contrato en fecha 31 de diciembre, con la consiguiente subrogación de los trabajadores por el Ayuntamiento en fecha 1 de enero de 2022. Este escrito ya ha sido respondido por parte del Ayuntamiento. No suscribimos su argumentación, entendiendo que la argumentación en la que se basó el Ayuntamiento para prorrogar el contrato una vez cumplido es el artículo 288A, que explicita que la prórroga durará hasta que se formalice un nuevo contrato. Aunque se trata de una comunicación de la empresa concesionaria y no habiendo dejado todavía de prestar el servicio, en la misma respuesta se le advierte, como bien ha comentado Nagore y como bien aparece en los informes, se le advierte de las consecuencias del incumplimiento de la resolución anteriormente citada y se le ordena a la empresa que continúe prestando sus servicios hasta que se formalice un nuevo contrato. A su vez, indicar que el Ayuntamiento viene trabajando en los últimos meses en un procedimiento de licitación del contrato de concesión de servicios con un plazo de duración a medio plazo, de modo que se garantice cierta estabilidad en la gestión del servicio, también a la empresa concesionaria y a sus trabajadoras y sus trabajadores. Esta tramitación es compleja y es dilatada en el tiempo. También indicar que se ha indicado un nuevo procedimiento de licitación con fecha 9 de diciembre de 2021. La concesionaria BPX Sport, de acuerdo con lo previsto en el artículo 288A de la Ley de Contratos de Servicio Público, tiene la obligación de seguir prestando el servicio hasta que se formalice un nuevo contrato. De forma paralela y por un principio de prudencia condicionado al hecho de que la concesionaria, de facto, como ha explicado bien Nagore, abandone la gestión del servicio y al tratarse de una prestación de un servicio mínimo obligatorio, se instruye el expediente de modificación temporal del modo de gestión del servicio público de las instalaciones deportivas de uso público hasta que se formalice, vuelvo a repetir, la concesión con la adjudicataria derivada del procedimiento de licitación incoado. Esto quiere decir que el Ayuntamiento prestaría el servicio público de las instalaciones deportivas
de uso público de una manera directa, que en ningún modo se cerrarían las instalaciones. En ningún caso el Ayuntamiento pretende modificar la forma de gestión, que esta modificación se dé de una manera permanente, sino que ante la incertidumbre generada por BPX lo que se pretende es garantizar a la ciudadanía la continuidad en la gestión de un servicio público obligatorio. La gestión directa se llevaría a cabo bien por el propio Ayuntamiento sin que esto tenga perjuicio en que pueda organizarse y ejecutarse de una manera directa prestaciones propias de la concesión del servicio previo encargo a su medio propio o a su aldea. Se subrogarían las contrataciones contractuales tanto respecto al personal laboral, garantizando, importante, sus condiciones laborales, como respecto a los proveedores y prestaciones de servicios que tuviese la concesionaria BPX Sport. Además, si para la gestión efectiva de este servicio fuera necesario incoar nuevos expedientes de licitación, se acordaría la tramitación de urgencia e incluso de emergencia. Y también sería necesario derogar parcialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones deportivas en lo que respecta a los servicios gestionados por la concesión administrativa de servicios. Esto es lo que aparece en los informes, esta es la situación que tenemos actualmente, es la situación que han reflejado los técnicos y que desde el equipo de gobierno queremos reflejar, pero con todo esto queremos decir que vamos a actuar de una manera responsable para con nuestra ciudadanía y con el personal actual trabajador de las instalaciones, que entendemos que la empresa está cometiendo una ilegalidad, y que la misma empresa ha reconocido que la está cometiendo, que la amenaza por parte de BPX Sport a este ayuntamiento crea una sensación de inseguridad y que con esta propuesta lo que queremos es disipar y aportar tranquilidad y a la vez reconducir. Que quisiéramos también agradecer al comité de empresa de BPX Rentería que todo esto que está pasando lo traslade a sus trabajadores y a sus trabajadoras. Decir también que, como ya hemos transmitido a la empresa en lo que respecta a las negociaciones que mantenemos respecto al reequilibrio económico solicitado, nuestra postura sigue siendo la misma que mantenemos desde el primer día, y es continuar con las negociaciones con la finalidad de llegar a un acuerdo justo y acorde a la realidad, porque no tenemos que olvidarnos de que estamos hablando en todo momento de dinero público. Sí, buenas tardes o buenas noches. Nuestro grupo de verdad está muy preocupado con esta situación y por qué hemos llegado a esta situación. Y todavía no he escuchado por qué hemos llegado a estar en esta situación. Es decir, después de oír a la concejala delegada de deportes, sí has explicado lo que está recogido en los informes técnicos. Hemos leído eso, lo hemos comprendido, pero ¿qué es lo que nos ha llevado a esta situación? Eso todavía no lo hemos oído y no contamos con esa información. Y se ha solicitado en comisiones, se ha pedido información en comisiones, cómo está la situación, qué es lo que ha ocurrido, y no hemos recibido esa información. Sí, se han dado algunas explicaciones, pero no se ha informado sobre esta situación. Entonces, también nos preocupan mucho las consecuencias de esta decisión y tenemos un montón de preguntas, pero no tenemos respuestas. La información que tenemos es la siguiente. El 12 de abril de 2021 pasó por la mesa de contratación el expediente de los servicios, de polideportivos, etcétera, y cuando pasó por la mesa de contratación y quedó desierto, el presupuesto del contrato era de 113.093 euros. ¿De acuerdo? Esto ocurrió el 12 de abril. Después, los pliegos se publicaron el 10 de diciembre, y se hizo una última modificación el 14 de diciembre y ahí el presupuesto era de 299.000 euros.
el presupuesto se ha triplicado. ¿Y dónde está el estudio económico-financiero para triplicar ese presupuesto? ¿En qué os basáis ahora para triplicar ese presupuesto? Por otra parte, diferente pero relacionado con el tema, ¿por qué no habéis sacado todavía los pliegos para la gestión del polideportivo de Galtzaraborda? Si lo vais a hacer ahora, no entendemos por qué no se ha hecho antes. Y junto con todo esto hemos tenido conocimiento de esta situación porque el personal del polideportivo se ha manifestado ante el ayuntamiento, porque quienes somos usuarios del polideportivo vemos papeles allí cuando acudimos al polideportivo y por la preocupación que nos han hecho llegar el personal del polideportivo. Entonces, todos estos datos son lo único que tenemos y son claramente reflejo de una mala gestión. Seguimos teniendo muchísimas preguntas y esperemos recibir también las respuestas. ¿Qué reflexión ha hecho el equipo de gobierno para triplicar el presupuesto? Eso ya os lo he planteado antes. ¿Cuál es la situación jurídica ahora respecto a la reclamación de la empresa por sus pérdidas? El equipo de gobierno, ¿qué está dispuesta a asumir como consecuencia del COVID-19? ¿Por qué habéis pasado 9 meses preparando unos pliegos nuevos y ahora estamos en esta situación? ¿Y qué reflexión realiza el equipo de gobierno para adoptar esta decisión? Porque entendemos que no habéis recibido la documentación hoy a mediodía. Los informes jurídicos se han recibido ahora, pero si tenéis otra información, pues la habéis estado ocultando porque no ha estado a nuestra disposición. ¿Cómo podéis tomar una decisión así en un plazo tan breve de tiempo? ¿Qué consecuencias jurídicas va a tener todo esto? ¿Qué dispositivos municipales se van a poner a manos de este servicio? ¿Qué responsabilidad va a tener? ¿Va a tener algún plan operativo? Si se pone en marcha, ¿cuál va a ser? ¿Y qué ha cambiado para que en una comisión se diga una cosa y ahora nos encontremos en estas situaciones? Son muchísimas preguntas, son preguntas importantes y no tenemos respuesta, y eso nos preocupa. Bueno, como decía antes, hemos recibido la documentación con unas horas de antelación y no hemos tenido el tiempo suficiente para estudiar el tema con el rigor que requiere. Como se ha dicho, esta información incluye, además de la propuesta, un informe jurídico del responsable de contratación y patrimonio, otro informe jurídico de la responsable de recursos humanos y otro informe de intervención. En primer lugar, queremos afirmar que la gestión alrededor de este tema ha sido un completo despropósito desde el principio. Además, para hacer un poco de memoria, el 12 de febrero de 2021 se inicia un proceso de licitación para la gestión de las instalaciones deportivas de Rentería. Esta licitación se queda desierta, es decir, ninguna empresa ve interesante gestionar los polideportivos del municipio. Eso ya en un primer momento es para hacerlo mirar. Para no dejar sin servicio a los ciudadanos, la alcaldesa, mediante decreto, aprueba una prórroga forzosa del contrato, como permite la ley por razones de interés general. Hoy hacen 9 meses desde que se aprobó ese decreto. La primera pregunta que debería responder el Gobierno es ¿por qué razón el Ayuntamiento no ha sido capaz de sacar esa licitación antes? Para nosotros es la pregunta todavía sin respuesta y que no entendemos cómo es posible que nos hayamos pasado 9 meses sin sacar esta licitación y además decimos que la situación en la que nos encontramos, la situación además a la que se ha forzado a los técnicos teniendo que poner encima de la mesa esta situación de urgencia, viene dada de esto, viene dada de no sacar una licitación a tiempo. Algo tan, en nuestra opinión, casi ridículo, no sacar una licitación después de haber quedado desierta. Como decía, para nosotros nos resulta sorprendente que un servicio tan importante como este, que conlleva gestionar 2 polideportivos, quedara desierto, pero lo que más sorprende es que 9 meses después siga el servicio en una situación de prórroga forzosa. Llevamos avisando, además, cuando decía el otro día la alcaldesa que a ella no le habíamos preguntado nada, es cierto, pero es que llevamos avisando en las comisiones desde el mes de marzo de que este tema se estaba retrasando y que no teníamos información sobre el tema. Hemos preguntado, pueden mirar en las actas, en la comisión de marzo, abril, mayo, junio, julio y noviembre, recibiendo siempre las mismas contestaciones, que se estaba trabajando un pliego, que se estaba trabajando uno a 15 años, otro a 1 año, y siempre con lo mismo, diciendo
dando largas y no dando informaciones. Luego de repente nos hemos enterado de que el tema estaba judicializado, además de una forma así como si pasara por ahí la información. Ah, no, si el tema está judicializado además. O sea, no hemos tenido información de este tema en ninguna de las comisiones. Y luego encima además, mientras los trabajadores de los polideportivos manifestándose delante del ayuntamiento y pegando carteles con el tema Udala Errudun. Se decía que los trabajadores veían a la empresa como culpable de esta situación. Entonces, yo no sé, esos carteles que están pegados en el polideportivo de Galtzaraborda con Udala Errudun, no sé a qué se referirán. Y luego encima el problema llega cuando se recibe el 2 de diciembre un escrito de la empresa que, por cierto, no tenemos todavía. O sea, se ha enviado los informes, pero no entiendo cómo es posible que además hoy se ha contestado a la empresa y se podía haber enviado también la contestación para tener la información para poder también decidir en este pleno. Pero bueno, otra de los documentos que no se ha enviado. Decían que la empresa esta, que con fecha 31 de diciembre daban por concluido el contrato, como dice el informe, amparándose en el artículo 19.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que dice literalmente, lo voy a leer. No obstante, lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación, entiendo que se cumple eso que aparece en este artículo, es decir, que se quedó desierto, y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, entiendo que existen, y así aparece también en los informes, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo contrato, en todo caso, por un periodo máximo de 9 meses, es decir, el 31 de diciembre, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de 3 meses, que yo diría que no se cumplió, respecto de la fecha de finalización del contrato originario. Eso es lo que dice la empresa. Según el informe jurídico del ayuntamiento, el ayuntamiento se basó en el artículo 288A, como se ha dicho, que no tiene determinada una duración y que no habla de las prórrogas forzosas, habla de las obligaciones generales a las que el concesionario estará sujeto, pero sí que hay una frase que puedo entender que dice que el adjudicatario no se puede ir hasta que se apruebe el siguiente contrato. Nosotros aquí pues nos surgen dudas. Al final hay, por un lado, un artículo en el que se basa el ayuntamiento hablando de las obligaciones generales del contratista o de la empresa, y por otro lado la empresa se acoge a un artículo de la misma ley que habla concretamente de las prórrogas forzosas y que dice que las prórrogas forzosas pueden durar como máximo 9 meses. Entonces, nosotros obviamente no entramos a valorar quién tiene razón en este caso, primero porque hemos recibido la información hoy y hemos tenido tiempo para poder darnos una opinión sobre este tema, pero también porque el tema está judicializado además. Entonces, sí decimos que este tema, este dislate, podríamos decir, que se podría haber evitado, gestionando bien y no de la manera en la que se ha hecho. Por último, comentar que pese a que tenemos estos informes que acreditan que se puede revertir el servicio de forma provisional, carecemos de muchísima información. Me acojo a las palabras que ha dicho Eli, voy a añadir alguna cosa más. No sabemos las consecuencias económicas que va a tener esto en el ayuntamiento, no sabemos cómo se va a gestionar esto, más allá de que va a ser de forma provisional y desde el ayuntamiento, desde Oarsoaldea. No sabemos si esto va a tener consecuencias en los servicios que reciben los vecinos y vecinas. Entiendo que esto no se puede prever, pero puede tener consecuencias porque hay un cambio en el servicio que se les está dando. Y dicho esto, decir que este despropósito, en nuestra opinión, de gestión es lo suficientemente grave como para que, además de dar todas las explicaciones públicamente y darnos debida cuenta de cada decisión que se vaya tomando, se deje de echar de balones fuera, que es lo que creemos que se está haciendo, y se asuman las responsabilidades que cada uno tiene. De que todavía no sabemos ni siquiera las consecuencias que va a tener esta gestión, pero sabemos que van a ser malas.
Eskerrik asko, Isaac. Bueno, yo creo que al menos en cuanto al punto que hemos traído hoy para su aprobación, aunque probablemente podemos tener un largo debate sobre este tema a partir de ahora, tenemos que tener unas ideas muy claras. Para empezar, querría decir que los políticos y las políticas, estemos en las instituciones en las que estemos, solemos actuar según lo que nos comunican nuestras secretarias generales, interventores, consejeros, asesoría jurídica. Estamos actuando según lo que nos comunican. Entonces, sin duda, si Tomás realiza una interpretación en este momento respecto al escrito que ha presentado la empresa, eso es lo que nosotros y nosotras como políticos, esa es la base que tenemos para adoptar las decisiones políticas y desde luego no cuestionamos eso y no cuestionamos lo que dice Nagore y lo que dice Irune, porque a mí me parece que esto es importante, porque aunque estoy completamente de acuerdo que para todo el mundo es difícil y sin duda para vosotros como oposición resulta muy difícil aprobar esto que traemos aquí para su propuesta, pero nos parece muy importante recalcar que este planteamiento viene de las interpretaciones, dictámenes, opiniones de nuestro equipo técnico, porque sin duda la interpretación que realizan es muy clara y lo defiendo no porque yo sea una experta en los temas jurídicos, sino porque los técnicos de este ayuntamiento me han dicho de manera muy clara que esta empresa está cometiendo una ilegalidad y que las prórrogas en las concesiones administrativas están pensadas precisamente para eso, para que nunca haya una carencia, se produzca esa falta. Entonces, de todo lo demás podemos hablar. Pero eso es lo que está sobre la mesa. Esta empresa va a cometer una ilegalidad. No solo eso, nos ha dicho que sabe que va a cometer una ilegalidad. Eso también lo ha verbalizado. Y ante eso hemos dicho, ante esto, ¿qué? Y la única alternativa, entendiendo que somos una población de más de 20.000 habitantes y que tenemos que ofrecer el servicio sí o sí, y sin duda además tenemos una preocupación importante respecto a ese personal trabajador y respecto a este municipio, a la población de este municipio, pues por eso estamos dando estos pasos. Estamos actuando de manera responsable para ofrecer una garantía, para responder a nuestras obligaciones, porque están cometiendo una ilegalidad. Porque la cuestión no es cuánto dura una prórroga forzosa, la cuestión es que no se pueden ir y que han dicho que aunque saben que no se van a ir, que se van a ir. Esa es la situación que tenemos y entonces a eso le buscamos una solución excepcional que realmente me maravilla escuchar a nuestros técnicos, porque realmente te pones a utilizar todos tus conocimientos para ver cómo hacer frente a una situación de gran complejidad y que efectivamente el plazo de las ordenanzas fiscales es muy claro. Todos sabemos, y ya cuando las aprobamos no teníamos mucho tiempo, pues ya veis en qué fecha nos encontramos para que se apliquen en las fechas que vienen. Y entonces, bueno, pues como eso, todo lo demás, para poder hacer todo lo demás de la forma más adecuada y más correcta. Eso es lo que estamos intentando. Entonces, podemos mirar atrás, responder a las respuestas, sin duda. Nosotros también tenemos respuesta a alguna de las preguntas y a otras de las preguntas no las tenemos porque todavía están por hacer, pero tenemos una obligación legal, una ilegalidad cometida por una empresa que nos ha dicho que sabe que es así y que nos ha dicho que aún así se va, pues nosotros actuamos responsablemente y a partir de ahí seguimos negociando. Y voy a decir la verdad, como concejala delegada de Hacienda siento una importante responsabilidad,
porque el dinero público hay que utilizarlo como debe ser, hay que utilizarlo de manera adecuada, y es cierto que la negociación no está resultando fácil, está siendo muy difícil. Está resultando muy difícil realizar la cuantificación del desequilibrio económico y entiendo que todos entendemos muy bien dónde puede estar el juego, cómo se puede estar planteando el juego en esta negociación. Entonces, continuamos negociando. Lo que hay que poner sobre la mesa es dinero, eso es así, y para poner dinero sobre la mesa hay que ver qué es lo que es justo, adecuado, qué es utilizar bien el dinero público y además en esta responsabilidad que tenemos hacer todo el trabajo que nos toca hacer. Y la verdad es que es una situación muy difícil y estamos en ello. Entonces, aunque comprendamos las reflexiones que estáis haciendo y tendremos ocasión de hablarlas, creo que está muy claro qué es lo que estamos haciendo hoy, y es que si esto sucediera, este ayuntamiento solo le puede hacer frente a eso de una única manera y hay que hacerlo muy rápido, en muy poco tiempo. Hay que hacerlo porque luego también alguien podría decir, oye, pues cerrar el polideportivo y los trabajadores a la calle. Y eso es un planteamiento que se podría hacer, que en ningún momento nos hemos planteado, en ningún momento ha estado sobre la mesa para nosotros. Y eso es lo que traemos. A partir de ahí, por supuesto que tendremos ocasión para hablar mucho y muy largo sobre este tema. ¿Alguna otra intervención? En nuestra exposición y lo que hemos querido expresar es la preocupación que tenemos ante esta situación y nunca hemos puesto en duda, nunca hemos cuestionado el trabajo de los técnicos y técnicas de este ayuntamiento, sino la gestión política que nos ha llevado a esta situación. Eso es lo que cuestionamos. O eso es lo que nos provoca malestar, la gestión política de esta situación, es decir, qué es lo que ha ocurrido para que llegáramos a esta situación. Por supuesto que las técnicas y técnicos del ayuntamiento están realizando sus informes, que son muy válidos, eso no lo queremos poner en duda y no queremos poner el foco ahí. No queremos poner el foco en los informes, sino que ponemos el foco en la gestión que se ha realizado. Y no vamos a votar en contra porque entendemos que la única solución que podemos dar a esta situación es esta y que por eso plantean las técnicas y técnicos esta solución, porque no hay otra solución. Hay un problema, el problema está ahí, las técnicas buscan una solución y eso es lo que hay que votar hoy y por eso no vamos a votar en contra, y no habéis respondido a ni una sola de las preguntas que hemos planteado. Sí que nos gustaría, si estáis en negociaciones con la empresa, si estáis negociando de cuál ha sido esa pérdida económica, si estáis negociando eso, ¿cuál es la propuesta del ayuntamiento? Es que no sabemos cuál es la propuesta del ayuntamiento. No se nos ha respondido a ninguna de las preguntas. Estamos en la misma situación de hasta ahora y tenemos las mismas explicaciones de hasta ahora. Y si queréis, os leeré las actas de las comisiones y cuáles son las explicaciones que se nos han dado. Pero cuando se ha preguntado, y os lo voy a decir, acta del 17 de mayo. Se solicita al concesionario de la gestión del polideportivo de Galtzaraborda con los técnicos de contratación y de deportes y con los representantes de los trabajadores de BPX. Erantzuna. Respuesta. La segunda, se informa sobre la segunda cuestión. Se sacaron unos pliegos por un año, pero al final no se presentó nadie, ya que la propuesta económica no es interesante, por lo que la actual empresa BPX está en prórroga forzosa. Están trabajando en un pliego a más años, pero ven que es necesario volver a sacar un pliego por un año para mientras preparar el otro con tranquilidad, ya que la prórroga forzosa no se puede mantener indefinidamente. Hori, maiatzak 17. Eso el 17 de mayo. En la comisión del 12 de julio, la Comisión de Ciudadanía del 12 de julio, Galtzaraborda eta erantzutena se está y la respuesta es años y que esto lleva un proceso más largo mientras está BPX con una prórroga forzosa y están barajando la posibilidad de sacar un pliego a un año con condiciones más ventajosas. Ez daukagu. No tenemos el acta de la comisión de noviembre en la que estuvimos preguntando los grupos de la oposición, pero es que las
las explicaciones iban en el mismo sentido, o sea que no tenemos información, me reitero, no tenemos información y no se han respondido nuestras preguntas. Esperamos que esta situación mejore y que se gestionen mejor los asuntos a partir de ahora. Reafirmar lo que he dicho antes, y la verdad es que no tenía yo mucha esperanza que se contestaran las preguntas. Ya son preguntas que ya hemos hecho anteriormente y bueno, hemos visto los informes, pensábamos que alguna explicación más allá de los técnicos, que yo creo que han hecho un gran trabajo y además, como he dicho antes, creo que se han visto forzados a una situación que no tendrían que haber estado forzados si la gestión hubiera sido no mejor, porque esto, como he dicho antes, me resulta incluso, no sabría cómo decirlo, porque estamos hablando de una licitación, la licitación de un polideportivo, de los polideportivos que se ha sacado en infinidad de ocasiones. Se saca una licitación en febrero, en mi opinión un poco tarde, muy cerca de cuando se acababa el contrato anterior, y llevamos 9 meses. Y es verdad que la empresa, yo no entro a valorar, como he dicho antes, si interpreta o no bien la ley de contratos del sector público, porque dice dos cosas diferentes esta ley, pero es que han pasado 9 meses y todavía no sabemos, que para mí es lo más importante, cuál es la razón por la que no se ha sacado durante estos 9 meses la licitación, porque correspondía sacar. Y leía Eli algunas de las preguntas, pero es que este tema se podía, o sea, nosotros no preguntamos por rellenar el cupo de preguntas que tenemos en una comisión, preguntamos porque creemos que tenemos que tener información sobre este tema, y siempre se ha contestado mal normalmente, con divagaciones, pero siempre a preguntas nuestras. Nunca ha habido, con todos los problemas que se está comentando que este tema lleva, nunca ha habido una proactividad para dar la información que corresponde. Ahora, eso sí, ahora se nos fuerza a tomar una decisión de esta manera, o sea, no es la forma de tomar una decisión de esta. Se dice, no, los técnicos han hecho un gran trabajo, han buscado una fórmula para... Sí, pero a nosotros se nos está forzando a tomar una decisión sin tener ningún tipo de información, ni siquiera a las preguntas que estamos haciendo aquí, preguntas que se pueden contestar, que son preguntas políticas, no son preguntas de una dificultad técnica que requiera trabajarlo en el departamento con los técnicos y dar una respuesta por escrito. No, es que son preguntas de saber qué ha pasado durante estos meses, por ejemplo, para que no se saque esta licitación. Entonces, vuelvo a decir que esto nos parece un despropósito. Obviamente no vamos a votar en contra, porque no nos queda otra que apoyar esto para tratar de que los vecinos del municipio no se queden sin el servicio, pero vamos a hacerle seguimiento, como ya hemos estado haciendo desde el mes de marzo, a este tema, y esperamos, aunque sea en las futuras comisiones, recibir explicaciones no solo de cómo va la licitación, que ya lo veremos en la mesa de contratación, sino de qué ha pasado y sobre todo cuáles son las consecuencias de esta decisión que estamos tomando hoy, porque las tendrá consecuencias para el ayuntamiento, incluso consecuencias económicas. Yo, si nadie más va a decir nada, sí querría decir que la verdad es que yo no participo en las comisiones y que no recojo qué preguntas se realizan en las comisiones, pero sí quiero decir que hacia mí no se ha elevado la preocupación sobre este tema. En las comisiones de portavoces preguntáis sobre muchas cosas, o mejor dicho, no preguntáis sobre muchas cosas, pero sí preguntáis sobre algunas cosas, y sobre este tema nunca se ha preguntado en la comisión de portavoces. Y yo sí que os propondría que, si vuestra sensación en algún momento es que en las comisiones no se responde como debe ser o no se da suficiente información sobre algún tema concreto, pues de la misma manera que se nos pregunta sobre otros temas. Por ejemplo, el otro día, José Ángel, preguntaste en la comisión de portavoces de noviembre sobre Santo Tomás. Entonces, pues, ¿por qué preguntaste
en la comisión de portavoces y no en la comisión de ciudadanía, pues bueno, porque te pareció en ese momento que era algo para preguntar en la comisión de portavoces y me parece bien. Pero lo que quiero decir es que si lleváis arrastrando el estar preguntando sobre un tema en no sé cuántas comisiones y no recibís esas respuestas, yo veo completamente lícito que en algún momento digáis, oye, pues le vamos a solicitar una reunión a la alcaldesa o le vamos a mandar un WhatsApp con este tema diciéndole que estamos muy preocupados o lo vamos a llevar a la comisión de portavoces. Bueno, yo os invito a hacerlo. Después podéis hacer lo que queráis, pero me parece que de la misma manera que se pregunta sobre otros temas en la comisión de portavoces, también podíais haber preguntado sobre este tema en la comisión de portavoces y yo, por supuesto, me habría tomado la molestia de responderos y de informarme o preguntar lo que no supiera. Y después, bueno, también habéis mencionado que está judicializado, que lo habéis sabido no sé cómo. Bueno, está recogido en el informe de gestión. Todos los temas que están judicializados están en los informes de gestión y que esto está judicializado se encuentra... Eso figura en los informes de gestión y está compartido. Otra cosa es si se ha hablado de eso en las comisiones, pero está recogido en los informes de gestión. Entonces, bueno, sin más, no voy a poner en duda la crítica respecto a la información que habéis recibido en las comisiones, porque además yo no estoy en esas comisiones, pero sí os quiero expresar que si ocurre una situación como esa, por favor, de la misma manera que preguntáis en la comisión de portavoces sobre otros temas o de la misma manera que solicitáis reuniones expresamente para tratar otros temas, pues sobre este tema también era posible hacerlo y que acudáis a mí, pues de alguna manera para que no se alarguen tanto los temas y que tenéis mi disponibilidad para eso. Y después, concretamente ya en relación al tema, aquí se ha solicitado información concreta y es verdad, habéis planteado que se os está obligando de alguna manera, obligando entre comillas o forzando entre comillas a tomar una decisión sobre un tema que os preocupa y entiendo eso perfectamente y entiendo que la vía que proponemos hoy exige un trabajo de colaboración estrecho y compartir información. No tengo dudas sobre eso, pero sí querría hacer un par de consideraciones sobre lo que ha ocurrido. Por una parte, con BPX, desde el momento que surge la pandemia, se abre una negociación para un reequilibrio económico, de la misma manera que ha ocurrido en muchos municipios y de la misma manera que hemos hecho con muchos otros servicios, dentro de un planteamiento que es completamente lógico. Nos hemos mostrado dispuestos a negociar ese reequilibrio y esa negociación ha ocurrido. No ha sido una negociación, no han sido una serie de reuniones sin interrupción, pero sí que han tenido lugar y esa negociación sigue abierta. Y eso es algo, y ahí podemos hacer autocrítica, yo la puedo hacer o como equipo de gobierno podemos realizar esa autocrítica, hasta qué punto hemos sido capaces, de alguna manera, las dos partes, hasta qué punto hemos tenido la capacidad de llegar a acuerdos. Podemos realizar autocrítica sobre eso. En nuestra opinión, los números que se han puesto sobre la mesa en todo momento han sido un despropósito muy, muy lejanos de los planteamientos que hacíamos nosotros y además no es solo un despropósito en las cantidades, sino que en ningún momento se han planteado cuentas auditadas. No se han puesto sobre la mesa cuentas auditadas. De manera que tenemos dos opciones: o cerramos los ojos y pagamos, o decimos que no estamos de acuerdo con el planteamiento económico que realizan, a no ser siempre que no presenten unas cuentas auditadas. Y entonces los parámetros de la negociación han sido esos. Ellos han hecho su propuesta económica, nosotros la nuestra. ¿La nuestra en qué la hemos basado? Pues ya que ellos no han presentado cuentas auditadas, nosotros hemos realizado nuestra... ya que igual que ellos han presentado sus cuentas con basadas en sus estimaciones y demás, pues nosotros también hemos realizado nuestras propias estimaciones. Es cierto que hay una parte judicializada sin sentencia firme, pero el juez ha solicitado una auditoría y lo que dice el perito está muy cerca del planteamiento que realizábamos nosotros. Entonces, eso nos reafirma en nuestro planteamiento. No hay sentencia firme, pero bueno, hay
informe de un tercero y eso no está mal, porque bueno, porque si no, pues a veces es difícil ver bien dónde está la medida. Lo que quiero decir es que por una parte está la negociación y por otra parte hay esta situación esperpéntica en la que de repente una empresa dice que se va y en mi opinión son dos cosas muy diferentes, porque una cosa es abrir una negociación dentro de un desequilibrio, de un reequilibrio económico y tener problemas ahí para llegar a un acuerdo, y después otra cosa es una situación que para nada esperábamos y que no preveíamos, en la que se dice nos vamos cometiendo una ilegalidad. Y yo creo que ahí también nosotros como pleno municipal nos podéis echar en cara una mala gestión, podéis decirnos que somos malos negociadores si queréis, pero desde luego ante un contrato prorrogado, ante la ilegalidad de que una empresa se vaya a echar la culpa de eso a este equipo de gobierno, pues eso ya me parece un poco demasiado. Y por eso yo separaría qué es dentro de ese reequilibrio económico, la negociación dentro de ese reequilibrio económico, separaría eso de ese planteamiento que ha realizado de repente esa empresa, porque me parecen dos cosas diferentes. Y después, cuando en abril se sacó la licitación, la empresa se presentó. Cuando se abrió esa licitación, la empresa se presentó y después se retiró cuando se dio cuenta de que solo estaba ella, pero se presentó. Aunque después se retiró, se presentó. Lo que quiero decir que esos 114.000 euros en principio parecían interesantes para la empresa porque se presentaron. Y es cierto que en esa renegociación económica con la empresa se ponen sobre la mesa, se ponen los meses de cierre, se ponen los meses posteriores y se ponen también en un momento dado cuál sería, es decir, nosotros nos quedamos un poco a la espera de sacar la nueva licitación porque entendemos que en un momento dado, si se ponen unas cuentas auditadas sobre la mesa, seremos capaces de poner un precio que se ajuste al mercado, porque estamos realizando nuestros cálculos. Es decir, estamos haciendo nuestros cálculos, pero no tenemos unas cuentas auditadas, no tenemos un suelo firme, un terreno firme en el que podamos decir que nuestros cálculos son correctos. No lo tenemos y el único feedback que tenemos en un momento dado es que en un momento cuando se saca ese contrato de 114.000 euros se presenta la empresa. Eso ya es un input. Otro input es el informe pericial, pero poco más. Entonces, ¿por qué sacamos ahora? ¿Por qué sacamos un presupuesto de 300 y pico mil euros? Porque no queremos que quede desierto de ninguna de las maneras. No queremos que quede desierto. Entonces decimos, vamos a sacarlo con una cantidad mayor y veamos a ver el mercado dónde nos coloca, a ver dónde nos pone el mercado. Pero ¿por qué se dilata la publicación? ¿Por qué se dilata el nuevo contrato? Pues porque pensamos que si somos capaces de llegar a un acuerdo en ese reequilibrio, seremos capaces de sacar esa licitación en un precio aceptable y justo. Esa es la lógica y, desde luego, lo que no esperamos de ninguna manera es que cuando pensamos que vamos a llegar a un acuerdo entre la empresa y el ayuntamiento, porque eso es además lo que se acuerda con la empresa, y después del verano la empresa suspende las reuniones posteriores al verano hasta noviembre. Suspende todas las empresas cuando se suponía que íbamos a llegar a un acuerdo para decirnos el 3 de diciembre que se va. Entonces, ¿hemos pecado de ingenuidad cuando hablaban de la solución integral? No sé, pero esa es más o menos la explicación de lo que ha ocurrido y yo estoy dispuesta, si hay que dar más explicaciones, a darlas. Por terminar, no te hemos preguntado nada porque no sabíamos hasta qué punto llegaba la situación. Es decir, si hubiéramos sabido en qué situación se encontraba todo, por supuesto que si vemos que las explicaciones en las comisiones no eran adecuadas, te habríamos preguntado a ti, pero es que no sabíamos eso. Y por otra parte, si el tema era tan grave y si ya se veía que era tan gordo, pues tú también nos podías haber
comentado en qué situación se encontraba todo el proceso, porque nosotros, si no sabemos en qué situación está el proceso, tú también nos podías haber comunicado sabiendo que en las comisiones hemos solido preguntar sobre ese tema. Y cuando hablamos de la mala gestión no lo decimos porque no habéis llegado a un acuerdo con la empresa o porque en esa negociación no habéis conseguido un éxito hasta este momento, sino porque durante 9 meses esta situación se ha dilatado durante 9 meses. Han pasado 9 meses hasta sacar los nuevos pliegos. En eso basamos nuestra referencia a la mala gestión. Y ahora nos has explicado por qué son 300.000 euros y antes 114.000. Pero es que estas explicaciones que nos has dado ahora, hasta ahora nadie nos las ha dado. Eso también hay que decirlo. Entonces, tal vez lo que hemos hecho antes, si se hubieran hablado las cosas antes, habríamos tenido más información y habría otra manera de trabajar, sin más. Eli, estoy de acuerdo. Pero lo de esta situación de urgencia comienza, es decir, en la negociación del reequilibrio, en mi opinión, no es una situación de alarma, es una negociación que estamos llevando a cabo con una empresa y que en nuestra opinión, es decir, no se han roto las conversaciones, es una negociación con sus más y sus menos, pero la negociación sigue abierta y las dos partes se están relacionando. En mi opinión, eso no es algo no es algo que tenga una gravedad como para llevarla a la comisión de portavoces. ¿Cuándo llevó este tema a la comisión de portavoces? El 9 de diciembre, o el 10 de diciembre. ¿Cuándo ha presentado el escrito la empresa diciendo que se va, que es donde todos tomamos conciencia de la gravedad de la situación? El 3 de diciembre y el 10 de diciembre en la comisión de portavoces no preguntáis sobre este tema vosotros. Soy yo quien lleva el tema. Lo siento, pero es que no sacamos el tema porque en la comisión anterior, en la comisión de la víspera, no preguntamos porque en la comisión de la víspera se nos dijo que se hablaría de esto en la comisión de portavoces. Sí, pero en todo caso lo que quiero decir es que para nosotros la gravedad comienza el 3 de diciembre. La gravedad. Hasta ahí lo que tenemos es una gestión que tenemos que abordar y que tenemos que abordar con la responsabilidad que tenemos como equipo de gobierno, pero no nos parece que sea algo como para llevarlo a la comisión de portavoces. Ahora, el 3 de diciembre sí nos entra el apuro, nos entra la gravedad, y el 10 de diciembre el tema está en la comisión de portavoces. Realmente me resulta un poco... En otros casos igual puede ser debatible, pero en este caso en el que he enumerado los meses en los que hemos preguntado en la comisión, me resulta un poco incluso ofensivo de que se nos diga que por qué no hemos preguntado en la Junta de Portavoces. Es decir, si se nos dijera es que no habéis preguntado en las comisiones, ¿por qué no habéis preguntado en las comisiones? Pero habiendo preguntado tantos meses y habiendo incluso leído algunas de las contestaciones que hemos recibido, que son todas las mismas, mes tras mes, y yo llegaba a un punto en las comisiones en que incluso nosotros nos empezábamos a preguntar a ver hasta cuándo se iba a tener a la empresa en una prórroga forzosa, porque se dice que esto la empresa no se puede ir. Yo ahí no sabría decir si se puede o no se puede ir, pero entiendo que esto tendrá una temporalidad. Tú no puedes tener a una empresa en una prórroga forzosa sine die hasta que se decida sacar esa licitación. Y luego del tema del reequilibrio económico, yo es que no entiendo de verdad qué tiene que ver con el tema que estamos hablando. O sea, lo ha comentado. O sea, por un lado está la negociación del reequilibrio económico y otra cosa está el tema de la licitación. Yo no entiendo por qué se mezcla una cosa con la otra. O sea, la licitación había que haberla sacado ya, después de que se quedara desierta el tema. No entiendo qué tiene que ver de verdad con el tema del reequilibrio económico. Yo creo que lo he explicado. Creo que he explicado el motivo por el que lo he vinculado. Si quieres hablaremos con mayor tranquilidad. En todo caso, y se me ha ido el hilo. He perdido el hilo.
En todo caso, para mí el problema no es estar con un contrato prorrogado. Eso en el seno de la Administración no es una excepción de ninguna manera. No es una excepción de ninguna manera. Para mí la gravedad no está ahí y el foco de la gravedad no está en esa prórroga forzosa. La gravedad está en que esa empresa va en la ilegalidad que va a cometer esa empresa. Ahí está la gravedad y eso es lo que nos lleva a una situación grave, no la prórroga forzosa, que nos gustará más o menos como fórmula, pero lo que nos lleva a la situación de gravedad no es la prórroga forzosa, que quede muy claro. Bueno, con esto damos por cerrado el debate y lo dicho, pasamos a votar. Queda recogida la preocupación, queda recogido también el malestar que provoca el haber traído aquí la propuesta y el tener que votarla, y entiendo que estaremos en contacto e intentaremos dar información sobre los pasos que demos y sobre los actos que tengan lugar. Por lo tanto, lo que votamos es la modificación temporal del modo de gestión. Votos a favor, votos en contra, abstenciones, 12 a favor y 9 abstenciones. Ha saltado a ruegos y preguntas, pero primero hay que votar el punto de las ordenanzas fiscales. Punto número 11. Propuesta. Como hemos mencionado, lo que se plantea es la inclusión del punto sobre la modificación del acuerdo plenario de aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para el año 2022 de fecha de octubre de 2021, suprimiendo el punto 2, cuyo texto es el siguiente: derogar parcialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones deportivas en lo que respecta a los servicios gestionados por concesión administrativa de servicios. En este caso tenemos que decir que como no está incluido este punto en el Pleno, y basándonos en los artículos 49 y 64 del ROM, con carácter previo al análisis de la propuesta, se ha de ratificar la urgencia por mayoría absoluta. Habéis recibido la fundamentación de la urgencia de la moción para su inclusión en el Pleno ordinario. Hemos expresado antes, recordamos que en el Pleno de hoy es urgente debatir esto, porque si no se presentan alegaciones, la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales quedará aprobada definitivamente. Con ese segundo punto que hemos mencionado, y entonces a partir del 1 de enero no podríamos realizar cobros, no tendríamos normativa que amparara el cobro de esos servicios. Y de ahí que haya que ratificar primero la urgencia de la moción para su inclusión en el Pleno. Por lo tanto, ratificación de la urgencia. Votación, votos a favor, votos en contra, abstenciones. 15 a favor y 6 abstenciones. Por lo tanto, ahora vamos a trabajar ya el punto concreto, la propuesta. Entonces, con ese título que hemos dicho, y ya por resumir, después de la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para el año 2022, si hoy mismo no hay alegaciones, se quedarán aprobadas definitivamente, y en caso
y devendrá definitivo con su publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa el texto íntegro de la modificación, y dicha publicación ha de tener lugar antes del 1 de enero de 2022, fecha de devengo de diferentes impuestos y tasas. BPX Sport, que ofrece ese servicio, ha presentado un escrito, y la eventual modificación del titular que prestase dicho servicio, incluso con carácter temporal, conllevaría una modificación de la naturaleza de las tarifas a abonar por las personas usuarias de las instalaciones deportivas. En el caso de que a 1 de enero de 2022 la derogación parcial antedicha entrara en vigor y simultáneamente el Ayuntamiento asumiera, aunque temporalmente, la gestión directa del mencionado servicio, no se dispondría de normativa reguladora de las tarifas a abonar por las personas usuarias por la prestación del citado servicio. Visto el informe de la técnica de tributos y de la tesorera, de acuerdo con la legislación aplicable, y vista la propuesta de acuerdo de la delegada de Hacienda y la conformidad dada por la tesorera a la propuesta de acuerdo que consta en el expediente, el Pleno de la Corporación acuerda modificar el acuerdo plenario de aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para el año 2022 de fecha 26 de octubre de 2021, suprimiendo el punto 2 arriba señalado, cuyo texto es el siguiente: derogar parcialmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de instalaciones deportivas en lo que respecta a los servicios gestionados por concesión administrativa de servicios. Y segundo, modificar el anexo adjunto a la propuesta de la modificación de las ordenanzas fiscales mencionadas de acuerdo con lo dispuesto en el punto anterior. ¿Alguien quiere comentar algo o pasamos a votar? Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 12 votos a favor, 9 abstenciones. Muchas gracias a todo el mundo, muchas gracias por hacer posible que queda el punto de los ruegos y preguntas. De acuerdo. Si alguien tiene algo que decir en ruegos y preguntas, este es el momento. Gracias y seguir viendo. Bai, ja, ez dakit, edo lotan gelditu hemen, edo... Guretik pasatu zaiz, galdera eskaren, elkartea hartzea, eta esatea...